El lobo Targaryen. Resumen. Después de que Rhaenyra Targaryen rechazara a sus pretendientes, abandonara su gira real y el escándalo de su noche con Daemon y Criston, el rey Viserys, desesperado por controlar a su heredero descarriado, envía a Rhaenyra en una segunda gira de pretendientes, con la esperanza de encontrar un marido capaz de templar su fuego con acero. Lo que no prevé es que el hombre que reclamará su mano no será un señor sureño ni un Velaryon, sino Artorias Stark, primogénito de Rickon Stark y Viserra Targaryen. Que él será la tormenta y el refugio, el escudo que estará junto a Rhaenyra cuando los cuchillos vengan por ella, la espada que grabará su legado en la historia. Y cuando llegue la hora de la mayor prueba del dragón, no será la debilidad la que los desámica sino la fuerza, forjada en la sangre de dos líneas destinadas a bailar como una sola. Capítulo 1. Prólogo, Viserra. 95 AC. Invernalia. Viserra Targaryen siempre supo que algún día acabaría aquí. En una cama de parto, sudando y jadeando sobre montones y montones de pieles que poco hacían por ocultar el dolor de la fría piedra bajo ella. El hogar rugía, las sombras lamían las paredes como lobos hambrientos, pero ni siquiera su furia podía desterrar el frío que se filtraba en sus huesos, la sangre de dragón de su madre apagada por décadas de vientos del sur, ahora deshecha por el implacable dominio del norte. Sus dedos se retorcían en las sábanas, los nudillos blanqueándose mientras otra oleada de dolor la sacudía. El maestre murmuró algo inútil, y la comadrona, una mujer nudosa con manos como raíces nudosas, chasqueó la lengua. No como las canciones, pensó Viserra, con una risa amarga y entrecortada en los labios. Nada de esto era dorado ni glorioso. Ninguna historia hablaría de sus gritos ahogados, de cómo su cuerpo se destrozaba o del sabor metálico de la sangre espesa en el aire. No era un deber real cumplido con gracia. Esto era guerra. Empuja, princesa. Empuja, instó la comadrona, su voz una orden de hierro bajo su áspera cadencia norteña. La visión de Viserra se nubló en los bordes, la luz del fuego estirando y distorsionando los rostros sobre ella. Nunca lo admitiría, pero entonces anhelaba la mano de su madre, no la reina, sino a Lysane, la mujer que susurraba a antiguas nanas valirias cuando los sueños febriles la reclamaban de niña. Oh, cómo el tiempo ha retorcido la memoria en burla. Una vez se enfadó contra su madre, la llamó carcelera, tirana, por enviarla a este páramo helado. Ahora, en este momento crudo y primitivo, lo que no daría por la suavidad de los dedos de su madre apartando el cabello empapado de sudor de su frente. Echa de menos a su madre. Y arrepentimientos. Sí, podía admitirlo ahora en la cama de parto, con la cabeza dando vueltas y el útero convulsionando mientras su hijo luchaba contra el cruel empuje hacia el parto. Deslizándose entre el dolor punzante que le quemaba el torso y las piernas, intentó estirar la cabeza, apretando los dientes, los ojos ardiendo mientras un mareo de recuerdos recorrían su temblorosa conciencia. Todo había sido tan sencillo al principio. Sin pensar, soñadoramente simple. Era una princesa de sangre de dragón, una joya de desembarco del rey, envuelta en sedas y la adoración de cortesanos que acudían a todos sus caprichos. Había interpretado su papel con una gracia natural. La belleza de mirada aguda tejiendo telarañas de encanto y travesura, deleitándose en la danza del poder y el deseo. No esperaba amor, ni siquiera lo había deseado. El amor era para los niños, para los necios que confundían la pasión efímera con la permanencia. La ambición era su compañera fría, calculadora, completamente bajo su control. Reinado. Poder. Un trono junto a Baelón, el heredero, el hermano que encarnaba todo lo que ella quería. Fuerza, admiración, legado. Ya podía verlo, el fantasma de ese futuro cristalizándose en su mente, ella misma coronada de oro, cubierta de rubíes y sedas, gobernando con una palabra suave y una voluntad afilada. Y entonces todo le fue arrancado, igual que el niño que ahora se desgarraba de su carne. ¿Dónde está mi marido inútil? Viserra jadeó mitad grito, medio gruñido, sus dedos mordiendo las pieles bajo ella como si fueran la garganta de quien la había llevado a esta agonía. La cámara parecía tambalearse, el humo del hogar espesándose en sus pulmones, sus pensamientos deshilachándose en los bordes. ¿Dónde estaba? No lo había pedido, no de verdad, no hasta ahora. El orgullo había mantenido sus labios cerrados, los suyos y los suyos, al parecer. Rickon Stark, su salvaje centauro de marido, que había cabalgado de cabeza contra los dientes de su desprecio y se negaba a inmutarse. Él permaneció impasible ante sus puñaladas, sus rabietas, sus juegos cortesanos, observándola con esos ojos de lobo, grises como el amanecer antes de la batalla. Esperando. Siempre esperando. Dioses, recuerda el día en que su madre la prometió con él.
La forma en que los altos techos abovedados de la fortaleza roja parecían oprimirla, el peso de su propia risa se convirtió en cenizas en su garganta. Ella, la deslumbrante joya de la prole Targaryen, fue enviada a las tierras heladas como un adorno no deseado. Había luchado, suplicado, enfurecido de una manera que ninguna princesa debería, suplicando a su padre, manipulando a sus hermanas, todo en vano. El norte sería su jaula dorada, un castigo envuelto en política. Y luego, el viaje, oh, cuánto lo había odiado. Los vientos cortantes, las toscas fortalezas del norte, las interminables extensiones de naturaleza salvaje que engullían el horizonte. Invernalia se alzaba ante ella como un monumento sombrío, sus piedras ancestrales susurrando vidas endurecidas por la escarcha y la sangre. Llegó envuelta en amargura, con el corazón hecho un nudo de resentimiento, decidida a despreciar todo de este lugar, de este hombre. Recuerda su primer encuentro, la formalidad rígida del gran comedor, la forma en que Rickon se había puesto ante ella sin inclinarse, sin arrastrarse, solo observando. No se había molestado en palabras bonitas ni con cortesías falsas. Te acostumbrarás al frío, había dicho, con la voz tan áspera como la tierra que le había marcado. Entonces juró hacerle arrepentirse de su arrogancia. Ella intentó todo lo posible por provocarle, por romper la severidad inquebrantable de su actitud. Se burlaba de las modas burdas del norte, de la comida sencilla servida en el salón de Invernalia, de los vasallos de voz directa que la miraban como si fuera una criatura mística de las canciones. Una vez, en un arrebato de fanfarronería, le acusó de carecer de pasión, de no ser más que una estatua tallada en hielo. Su respuesta fue silencio, y su silencio fue peor que cualquier respuesta. Pero luego llegaron las noches. Cuando los fuegos se apagaban y los susurros de los sirvientes morían en los pasillos. Cuando el peso de su propia rebeldía aplastaba su pecho, cuando permanecía despierta escuchando el viento aullar como una bestia por el bosque de los lobos, y sentía el gran vacío del norte aplastándola. Noches en las que se hundía la cara en la almohada, apretando los dientes para que nadie oyera la vergüenza desgarrada de su llanto. Y entonces, una noche, tras meses de este tormento, se despertó con el sonido de la puerta de la cámara al abrirse con un chirrido. El viento había sido especialmente feroz esa noche, haciendo vibrar las contraventanas como si estuviera vivo. Una sombra llenó el umbral, de hombros anchos y silenciosa. Rickon se quedó paralizada, esperando una reprimenda, alguna broma seca del norte sobre dramatismo. Pero no había hablado. En cambio, cruzó la habitación en 3 zancadas, se arrodilló junto a la cama y apoyó su frente contra la de ella, su aliento cálido contra su rostro surcado por lágrimas. Lo sé, fue todo lo que dijo. Lo sé. No te lo dije. No, te acostumbrarás. Lo sé. Y de alguna manera, eso fue lo que la rompió. Ni los argumentos de su madre, ni los decretos de su padre, ni la lenta erosión de su propia terquedad. Solo eso. Lo sé. Entonces lloró de verdad, como una niña temblando contra él mientras los meses de resentimiento, de soledad, de orgullo tragado salían de ella en una avalancha de ella. Y cuando sus sollozos finalmente cesaron, cuando su cuerpo se hundió como una vela vacía de viento, él la arropó bajo las pieles, se sentó a su lado hasta que se durmió y se fue sin decir palabra. Ese era el hombre que había empezado a descongelarla. Ella le odiaba por ello. Odiaba cómo su presencia firme erosionaba sus defensas, cómo su sencillez inquebrantable desvelaba las capas de su artificio forjado en la corte. Lo odiaba. Viserra conocía la mente de los hombres. Sabía cómo convertir su admiración en devoción, su lujuria en obediencia. Pero Rickon la había visto. No la princesa deslumbrante, no el ideal esculpido, sino la chica inquieta y furiosa bajo la máscara dorada. Y peor aún, no se inmutó. ¿Y ahora, dónde estaba? Un suave golpe en la puerta de la cámara. Apenas lo oyó por encima del rugido de su propio pulso, la sierra entrecortada de su aliento. Pero la comadrona sí. Con un gruñido, la anciana se enderezó, se secó las manos con un paño raído y se acercó al sonido. La puerta chirrió al abrirse. Un murmullo de voces bajo, urgente. Luego un silencio. Y entonces, ahí estaba. Rickon Stark estaba en el umbral, enmarcado por la luz parpadeante de las antorchas del pasillo más allá. Su cabello oscuro estaba alborotado por el viento, cubierto de nieve que aún no se había derretido. Debía de haber venido directamente del patio, con sus ropas de montar aún bien ajustadas contra el frío. Sus ojos grises absorbían la escena ante él, las sábanas ensangrentadas, el hedor a sudor y hierro, las mujeres agotadas acurrucadas alrededor de la cama de parto como espectros. Y entonces se decidieron por ella. Algo parpadeó en su mirada. No era lástima, nunca compasión. Eso no podría haberlo soportado.
Pero algo más profundo, algo mudo y crudo que le apretaba la garganta contra su voluntad. Te has tomado tu tiempo, siseó Viserra, aunque el veneno en su voz estaba medio ahogado bajo una nueva oleada de dolor. Las contracciones venían más rápidas ahora, su cuerpo temblando con la fuerza de ellas. Rickon no respondió. Nunca lo hacía cuando ella estaba así, cuando la agudeza de su lengua era lo único que la impedía romperse. En cambio, dio un paso adelante, saludó a la comadrona con un asentimiento y se arrodilló junto a la cama. Sus dedos callosos y ásperos por años de esgrima se cerraron alrededor de los de ella, tragando su mano pálida y temblorosa en su agarre. Su piel estaba caliente. Dioses, ¿cómo era que siempre era tan cálido? Estoy aquí, ¿verdad? Dijo, su voz un ronroneo bajo que parecía calar en sus huesos, más firme que la piedra. Quería arrebatar su mano, clavar las uñas en su muñeca hasta que sangrara, aunque solo fuera para demostrar que aún podía. Pero otra contracción la atravesó, robándole el aliento, los pensamientos, el orgullo. Un grito ahogado escapó de su garganta, sus dedos aplastando los de él en respuesta, las uñas rompiendo la piel. No se inmutó. Otra vez, ordenó la comadrona. Empujó, temblando por el esfuerzo, su cuerpo ya no era suyo, un recipiente que se partía por las costuras. Las lágrimas nublaban su visión, mezclándose con el sudor de su rostro. Apenas registró la mano libre de Rickon apartando los mechones húmedos de su frente, la áspera yema de su pulgar limpiando la sal de su mejilla. Entonces, una liberación temblorosa. Un grito, agudo y delgado, atravesó el aire. Viserra jadeó, su cuerpo hundiéndose en las pieles como si los hilos que la sostenían se hubieran cortado. A lo lejos, percibió el murmullo satisfecho de la comadrona, el susurro de la tela al levantar al niño de entre sus piernas. Es un chico descarado, princesa, declaró la comadrona, con una voz áspera que desmentía una reverencia a regañadientes. Viserra giró débilmente la cabeza hacia el sonido, su cuerpo temblando tras el desenlace, cada músculo cantando de agotamiento y alivio. La mujer sostuvo al bebé en alto pequeño, retorciéndose, resbaladizo por la sangre y el nacimiento antes de envolverlo rápidamente en lino. Sus gritos eran agudos, insistentes, la primera protesta furiosa de un alma arrancada a la existencia. Por un momento, lo vio claramente. Un niño. No la hija que medio había esperado, no la delicada criatura a la que podría haber vestido con sedas sureñas y susurrados secretos cortesanos. Un hijo. Un Stark. Tenía la cara apretada por la indignación, sus pequeños puños agitándose. Mechones de cabello oscuro y húmedo se aferraban a su cuero cabelludo, el de su padre, sin duda. Pero cuando el maestre le giró ligeramente hacia la luz del fuego, lo vio. Una sola franja plateada entre el marrón, brillando como la luz de la luna sobre un lago helado. De ella. Entonces se le escapó un jadeo, algo entre un sollozo y una risa, crudo y tembloroso. Esa terca hebra de plata Targaryen, desafiante incluso en este cachorro del norte. Lo has hecho bien, gruñe Rickon a su lado, con voz áspera pero no cruel. Sus dedos seguían envolviendo los de ella, aunque su agarre se había aflojado por el agotamiento. Debería burlarse de él por decir lo obvio. Debería soltar algún comentario mordaz sobre su ausencia, su inutilidad, la brutal practicidad del norte que no dejaba espacio para la gentileza. Pero las palabras se marchitaron en su lengua cuando la comadrona apretó al niño abrasado. Cálido. Estaba tan cálido. Una brasa viva contra su carne magullada, sus gritos suavizándose mientras se acurrucaba contra ella, sus diminutos dedos extendidos contra el hueco de su garganta. Su aroma inundó sus sentidos, sal, hierro y algo inexplicablemente dulce, como el primer deshielo tras un largo invierno. Se le cortó la respiración. Mío. No el trono de hierro. No el brillante esquema de ambición sureña por el que una vez luchó. Esto. La realización la invadió como un amanecer lento y que se deslizaba. Había pensado, una vez, que moriría en este páramo helado, que el norte la trituraría hasta que solo quedaran huesos, alguna princesa desolada tragada por la tierra hambrienta. Pero no. Había creado algo. Aquí, en esta tierra implacable, con este hombre inflexible a su lado, había forjado algo que nunca antes existía. Algo nuevo. De ellos. El bebé se movió, parpadeando hacia ella con los ojos demasiado frescos para enfocar, aún nadando en ese tono turbio de recién nacidos. Pero Viserra lo sabía. Ojos valirios. Se oscurecían con el tiempo, le diría el maestre más tarde, asentándose en un gris Stark o violeta Targaryen o algo intermedio. Pero por ahora, eran vastas y sin profundidad, y se veía reflejada en ellas no la chica que había sido, no la reina fantasma que había deseado ser, sino la mujer que era ahora. Él está, diminuta, murmuró, con la voz ronca y quebradiza.
El peso de él en sus brazos era insustancial, frágil, mortal. Sin embargo, dentro de ese pequeño y desafiante marco latía algo irrompible, algo que ya había empezado a tejer en el telar del legado de Invernalia. Rickon exhaló por la nariz algo parecido a la diversión. Crecerá. Una certeza. Un voto. Volvió a estudiar el rostro del bebé, la forma en que su pequeña ceja se frunció con indignación recién nacida, el mechón plateado de cabello pegado tercamente a su piel. Había una ferocidad silenciosa allí, incluso ahora, como si el norte ya hubiera empezado a moldearle a su imagen. Ella trazó la curva de su mejilla con el pulgar, maravillándose de la suavidad, de la pura imposibilidad de él. Pensar que tuve que abrir las piernas para un lobo mestizo para esto, susurró, la voz cargada de agotamiento, las palabras cargadas con el fantasma de su antigua agudeza. Pero ya no había veneno en él, solo una especie de asombro cansado. Rickon resopló. Y yo que pensaba que dirías algo profundo, mujer. Una risa, más bien un estremecimiento, escapó de ella, medio ahogada por el cansancio, pero la sorprendió igualmente. Qué extraño que un hombre que blandía el silencio como una espada pudiera sacar la alegría desde su torre de agravios, que parecía un trono. El bebé se aferró a su pecho, su pequeña boca buscando instintivamente lo que ella aún no le había ofrecido. Sí, sí, cosita codiciosa, murmuró, acercándole más. El dolor la atravesó al moverse, pero era distante, apagado bajo la ternura repentina y abrumadora que le crecía en el pecho. La comadrona la guió, ajustando al niño en el ángulo correcto, y luego, hambre. Necesito. El tirón agudo del instinto. Un jadeo, luego un suspiro. Viserra había pasado toda la vida acaparando atención, exigiéndola, manipulándola, pero esto era diferente. El bebé se aferró con una determinación que le robó el aliento, sus diminutos dedos amasando su piel mientras bebía. No había arte en esto, ni pretensiones, ni ilusión cuidadosamente construida. Solo una vida baja y desesperada, aferrándose a ella como si fuera el único ancla en una tormenta. Sus dedos se enredaron en el vello suave de la nuca de Sueldo, el mechón plateado captando la luz del fuego mientras lo observaba. Es guapo, admitió a regañadientes, con la voz desprovista de todos sus habituales matices. Las palabras le resultaban extrañas en la boca, suaves, sin disimular. Había empuñado la belleza como una espada toda su vida, midiéndola, codiciándola, luciéndola como medio para un fin. Pero el rostro de este niño manchado de rojo por el esfuerzo, su pequeña nariz arrugada de concentración, esto era algo más allá de la belleza. Algo intocable por las vanidades mezquinas de las cortes y las coronas. Los dedos de Rickon rozaron la cabeza del bebé, su toque inesperadamente suave. De nada, dijo secamente, pero había calidez bajo la voz grave. Podía oírlo, débil pero innegable, un murmullo de orgullo silencioso en esas dos simples palabras. Viserra soltó un suspiro, mitad de exasperación, mitad de algo más suave. El impulso de estallar se desvaneció tan rápido como llegó. En cambio, su mirada volvió a la niña, hipnotizada. Cuesta imaginar que mi madre haya hecho esto más de 10 veces, murmuró Viserra, su voz un susurro deshilachado, medio perdida en el suave crepitar de la chimenea. 10 veces. La idea era abrumadora. 10 batallas se libraron en el lecho de parto, 9 almas arrancadas de la cuna de su cuerpo mientras el reino observaba, midiendo su valor en herederos y repuestos. ¿Cómo había soportado a Lisane? ¿Cómo lo había hecho alguna mujer? Ya no tienes permitido meter esa cosa preciosa tuya dentro de mí, marido, murmuró Viserra, aunque la amenaza sonaba vacía, su voz agotada. Rickon simplemente tarareó en respuesta, su pulgar acariciando distraídamente el dorso de su mano, un ancla en medio del cansancio que amenazaba con arrastrarla. Su silencio no era de acuerdo, ni de negación, solo de reconocimiento. Eso también era una lección que el norte había grabado en él, en ella. Hay cosas que no requieren palabras. El cuerpo recordaba. La tierra perduró. Muy bien. Supongo que tendré que buscarme una bruja que no se queje ni la mitad de lo que hay, murmuró Rickon, con un matiz de diversión en la voz áspera como piedra sin pulir. Como si fuera eso. Ese premio tuyo es mío para comandar, susurró Viserra de vuelta, su voz un poco desgastada, pero teñida del fantasma de su antiguo fuego. El bebé se había quedado dormido contra su pecho, sus diminutos dedos aún aferrados posesivamente a su piel. No pudo reunir fuerzas para levantar la cabeza, pero sus labios se curvaron en algo que se parecía vagamente a una sonrisa ladeada. Pruébalo, y daré tus partes favoritas a los guargos. Una sombra cruzó el rostro de Rickon, no enfado, ni siquiera irritación, sino algo más oscuro, más profundo. El parpadeo de la luz de las antorchas talló las líneas de su expresión en algo marcado e inescrutable.
No necesitarás amenazas, gruñó al fin, su pulgar rozando sus nudillos con una aspereza que rozaba la ternura. No soy un señor sureño para tener una prole de bastardos a tus espaldas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas como un juramento. Viserra sintió el peso de ellos presionando contra sus costillas, más vinculante que cualquier voto cubierto de seda ante el trono de hierro. Había pasado su infancia odiando el concepto de fidelidad, burlándose de la monótona monotonía del matrimonio, de las cadenas del deber. Sin embargo, aquí, en este momento maltrecho, con su hijo cálido contra ella, la idea de que él se alejara no encendía rabia, ni orgullo herido. Solo la tranquila certeza de que decía la verdad. Rickon Stark era un hombre de pocas palabras, pero ninguna era vacía. Exhaló, largo y lento, los últimos restos de tensión escapando de sus extremidades. La cámara parecía encogerse a su alrededor, el mundo más allá de esta cama, este niño, este hombre, desvaneciéndose en la irrelevancia. Tengo miedo, Rickon, su susurro era tan débil que apenas removía el aire frío algo frágil, sin querer, como la primera fractura en el hielo del invierno. Se quedó quieto a su lado. La confesión se aferró a la quietud entre ellos, inesperada incluso para sus propios oídos. No había querido decirlo. Ni siquiera sabía que las palabras acechaban en el vacío bajo sus costillas hasta que se derramaron. Pero ahora que lo habían hecho, la verdad sobre ellos se asentó en sus huesos, más pesada que todo el dolor anterior. Miedo. No del parto aunque el recuerdo de su agonía aún latía por sus venas. No de la muerte aunque esa noche había saboreado su filo con cada respiración entrecortada. No. Temía ese hambre en el pecho, carcomiendo y sin nombre, más feroz que el fuego de cualquier dragón. Temía lo fácil que esa niña la había desenredado, hilo a hilo, hasta que no quedó nada de la princesa que una vez se burló del sentimiento. Temían el futuro que se extendía ante ellos de las guerras, los inviernos y el peso del legado que oprimía a esta pequeña cabeza. Rickon no dijo nada al principio. Nunca lo hizo. Pero su mano se movió, dedos callosos enredándose en su cabello empapado de sudor, acunando la curva de su cráneo con una ternura que desmentía su fuerza. Su pulgar recorrió la concha de su oreja una, dos veces como si memorizara la forma de su fragilidad. Su silencio no se burlaba de ella. No se apresuró a tranquilizarla con frases vacías. Simplemente dejó que el miedo existiera, un espectro entre ellos, reconocido pero sin cuestionar. Cuando finalmente habló, su voz raspó baja, áspera como las raíces del árbol corazón. Dime qué piensas. La orden fue silenciosa, pero llevaba el peso del acero bajo su calma. No una exigencia, ni una súplica, simplemente una ofrenda, un espacio entre ellos para ser llenado con su verdad. Viserra cerró los ojos. La luz del fuego dibujaba manchas cálidas de sangre sobre sus párpados, el aroma a humo y sudor y el leve aroma a leche denso en el aire. El bebé se movió en sus brazos, sus diminutos dedos flexionándose contra su pecho como recordándole estoy aquí. Estás aquí. ¿Qué podía decir? Que había pasado años envuelta en puñaladas y vanidad, armadura forjada a partir del conocimiento de que el amor era una debilidad, que el poder era la única moneda. Que se había burlado de la maternidad, se había burlado de las mujeres que se definían por los hijos que tenían, solo para encontrarse ahora deshecha por el peso de esta pequeña y palpitante vida. Que el miedo no era de él esta niña envuelta en gris Stark sino de sí misma, del abismo de vulnerabilidad que él había tallado en su pecho. Sus dedos se apretaron imperceptiblemente alrededor de la curva de su cráneo, la suavidad suave de su cabello rozando su palma. Yo, no sé cómo hacer esto, las palabras escaparon de ella como una confesión, las sílabas frágiles e involuntarias. Sabían a óxido salado en la lengua, honestidad raspada en carne viva de sus miedos. No sé cómo hacer esto. No la mecánica, esas eran bastante simples, guiadas por el instinto y la dura enseñanza de las comadronas. No, se refería a la inmensidad de todo aquello, la enormidad de mantener viva a otra alma, de moldear una parte de sí misma en algo inquebrantable. Había conspirado y encantado en cortes y consejos, usando su ingenio como una daga, pero esto exigía una habilidad que nunca había cultivado. Ternura. Paciencia. El peso anodino y aplastante del amor. El silencio se extendió entre ellos, tenso como una cuerda de arco. El fuego crepitaba, sus brasas temblando con cada corriente de aire que susurraba por la cámara. Podía oír el sonido lento y rítmico de la respiración del bebé, algún que otro bufido cuando se acurrucaba más en su calor. Rickon se movió. Su mano permaneció en su cabello, los dedos entrelazados entre los mechones plateados y dorados, pero ella sentía la sutil tensión en su brazo, la contención enroscada de un hombre que maneja las palabras como un recurso escaso. «Aprendes», dijo al fin.
Las palabras eran simples, directas, despojadas de poesía o apariencia. Pero bajo ellos zumbaba algo inquebrantable, sólido como las raíces del árbol de madera de Invernalia. Viserra abrió los ojos. La luz del fuego pintaba el rostro de Rickon con un fuerte relieve, la línea dura de su mandíbula, las sombras acumuladas en los huecos bajo sus ojos. Se dio cuenta de que había cabalgado toda la noche. El olor a nieve aún se le impregnaba, el mordisco del invierno era punzante bajo la lana y el cuero de su atuendo. Había venido directamente de la naturaleza, de cualquier deber invisible que lo había arrancado hasta ahora. Buscó en su rostro burla, la impaciencia que esperaba de los hombres cuando se enfrentaba al tembloroso lado trasero de la duda de una mujer. Pero su mirada solo contenía una certeza tranquila. «Aprendes», repitió, esta vez más suave, como si las palabras fueran piedras colocadas una a una en la base entre ellas. «Cómo afilar una hoja. Cómo montar a caballo. Cómo sobrevivir al invierno». Un escalofrío recorrió su columna, aunque el calor del hogar lamía su piel. Ahí estaba la brutal practicidad del norte al descubierto. Sin promesas de tranquilidad, sin falsas comodidades, solo la verdad no dicha que había gobernado esta tierra durante siglos. Tú resistes. Te adaptas. O perecerás. Y sin embargo, el bebé se movió, sus diminutos dedos se aferraron a su pecho. Un temblor reflejo de posesión se apretaba en el pecho de Viserra, feroz e instintivo. Mío. La palabra la atravesó, brillante como el fuego de dragón. Tragó saliva. Las palabras de Rickon no eran las promesas melosas de una balada de juglar, ni las grandilocuentes promesas de caballeros sureños. Eran una ofrenda contundente, una honestidad tan inquebrantable como el propio hombre. «¿Esa es su sabiduría, Lord Stark?», murmuró, con la voz rasposa. «Toda una vida de aprendizaje, un error a la vez». Su pulgar rozó su sien una, dos veces. La aspereza de su piel se enganchaba con los delicados mechones de su cabello. «Los conseguirás», dijo. Sin dudarlo. Sin endulzar. Y él también. Por un momento, simplemente le miró a ese hombre que en su mente había sido un desconocido y un obstáculo, un carcelero. Ahora, arrodillado a su lado en la tenue luz, con los hombros bloqueando el mundo exterior, era algo completamente distinto. Un compañero en esta cosa imposible. Viserra exhaló, largo y lento. El peso en sus brazos cambió, el calor del bebé se filtró en su piel magullada. Ella trazó la curva de su mejilla con los nudillos, maravillándose de cómo sus rasgos ya mostraban la huella de ambos linajes, la severidad Stark en la tensión de su mandíbula diminuta, el leve eco de la elegancia Targaryen en el arco de su ceja. Un pensamiento parpadeó en el hueco de su agotamiento fugaz, sin que fuera llamado. Quizá ese era el verdadero propósito de su unión. Ni alianzas, ni política, ni la tregua a regañadientes entre dragón y wargo. Pero esto. Algo nuevo forjado entre ellos, más fuerte que el acero, más duradero que cualquier trono. Debo admitir, esposa mía, tienes un aspecto bastante horrible. Las palabras, tan directas e inesperadas, arrancaron una risa ahogada de la garganta de Viserra, seca y agrietada, pero genuina al fin y al cabo. Giró la cabeza lentamente, su rostro marcado por el cansancio, frunciendo una mirada altiva que carecía de su habitual mordaz. ¿Terrible? Repitió, la palabra desgarrada por la incredulidad. La boca de Rickon se movió ligeramente, un atisbo de sonrisa ladeada asomando en la comisura de sus labios. Su pulgar rozó la hendidura pegajosa de sudor bajo su ojo en un gesto que podría haberse confundido con ternura, de no ser por la diversión silenciosa que brillaba en su mirada gris lobo. Sí, afirmó, tan inflexible como siempre. Pálido como otro y el doble de demacrado. Pero, con el permiso de mi esposa, me gustaría mucho besarla de todos modos. Sus palabras la golpearon como una ráfaga repentina de viento entre las vigas inesperadas, desarmantes. Viserra parpadeó, su mente lenta por el agotamiento, su habitual arsenal de réplicas embotado por la pérdida de sangre y el peso del niño acurrucado contra ella. Abrió la boca, la cerró y luego se conformó con una exhalación fina y entrecortada. «¿Permiso?», repitió, con la voz ronca como bisagras oxidadas. La absurdidad de la situación le punzaba los sentidos deshilachados. Después de toda la agonía, el terror, el desastre crudo de su cuerpo extendido bajo esas pieles, tuvo la osadía de preguntar. Un bufido se le quedó atascado en la garganta. «¿De verdad eres un necio, Stark?» Como si tuviera la fuerza para detenerte. Esa sonrisa fugaz se profundizó, tallando una rara arruga junto a su boca. Sus dedos aún acunaban la parte trasera de su cráneo, ásperos pero firmes, un ancla en la tormenta de su perdición. Nunca te detuvo antes. Y entonces se inclinó.
Sus labios eran, otra vez, cálida como sus manos, cálida como el bebé contra su pecho. El beso no fue suave. Tampoco fue duro. Una presión de reconocimiento silencioso, de supervivencia compartida. La erizada mandíbula sin afeitarse le rozó la mejilla, el aroma del invierno se aferraba tercamente a su piel, pero bajo el frío y el sabor hierro de la sangre, captó el más leve indicio de algo más, algo inconfundiblemente suyo. Ella no le devolvió el beso, aunque no por falta de ganas. Era el peso en sus brazos, el temblor en sus extremidades, el agotamiento absoluto y tambaleante que parecía haberle vaciado los huesos. Pero no apartó la mirada. Cuando se apartó, su expresión era inescrutable en la penumbra, aunque su pulgar permaneció sobre el pulso que revoloteaba salvajemente en su garganta. Un momento de silencio se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. Gracias, susurró, las palabras apenas un suspiro tan suaves que podrían haber sido confundidas con el roce de pieles. Rickon se quedó quieto. Su pulgar dejó de acariciar ausentemente su cuello, frunciendo ligeramente el ceño, como si ella hubiera hablado en una lengua que él no podía descifrar. Ninguno de los dos practicaba la gratitud, no el uno hacia el otro. Su lenguaje siempre había sido pullas y desafíos, cada intercambio una danza cuidadosa de resistencia. El fuego crujió con fuerza en la chimenea, una brasa estallando en un brillo momentáneo. Pintaba los planos duros de su rostro con dorados y sombras parpadeantes. Su mano se deslizó de su garganta para posarse en la espalda de su hijo dormido pequeña bajo la amplia palma de su padre. Guárdate tus agradecimientos, murmuró, áspero pero no cruel. Su pulgar trazó la línea de la columna del bebé a través del pano, suave como el primer roce de nieve. Dame otro como él, y quedamos a mano. Viserra quiso ponerse tensa. Destinada a reunir los restos destrozados de su ingenio aficionado en la corte y lanzarlos como una daga. Pero lo único que salió de sus labios fue un suspiro cansado, a medio camino de la risa, mientras giraba el rostro hacia el calor del fuego. Debes haber olvidado dónde te dije que plantaras esa cosa preciada tuya, mi señor, murmuró, las palabras deshilachándose en los bordes, medio perdidas por el agotamiento. Rickon se rió, no el frío ladrido de diversión que ella esperaba en sus primeros días, sino algo más profundo, más cálido, retumbando contra su hombro donde él había apoyado su sien. Dale unas lunas. Lo recordarás bastante bien. La seguridad en su voz debería haberle molestado. En cambio, se asentó entre ellos como una vieja y cómoda capa, una que habían pasado años moldeando para darle forma compartida. Sus dedos se entrelazaron en el cabello de su hijo, el mechón plateado, un hilo de luz lunar enredado en la oscuridad. Adelante. Nombra a tu hijo, murmuró Viserra, aunque las palabras carecían de su habitual filo. Su voz era frágil, desgastada por el dolor, pero bajo ella zumbaba algo desconocido, anticipación, quizás, o los últimos restos de desafío antes de la rendición. Rickon exhaló, su aliento removiendo los mechones plateados dorados de su cabello. Su mirada se demoró en el bebé, captando cada detalle, la terca protuberancia de su barbilla, la forma en que sus diminutos dedos se curvaban y desenrollaban reflejamente, como si ya estuvieran ansiosos por una espada. Artorias, dijo al fin, el nombre áspero y seguro. Viserra se quedó quieta. Era un nombre antiguo, que había grabado siglos en las piedras de la línea de su marido. Un nombre de guerrero, cargado de historia, con el peso de reyes muertos y batallas olvidadas. Y sin embargo, sus dedos rozaron la mecha plateada en el cabello oscuro de la bebé. Un lobo con el toque de un dragón. Artorias, repitió suavemente, probando la forma de la palabra en su lengua. Las sílabas se sentían sólidas, inmutables como el propio norte, inflexibles, pero extrañamente adecuadas para esta pequeña criatura que llevaba hielo y fuego en sus venas. Sus labios se curvaron. Un nombre estupendo para un príncipe. Rickon gruñó, un sonido que no era ni acuerdo ni disidencia, simplemente reconocimiento de la verdad que había blandido como una espada durante años. El príncipe titular se sentaba incómodo en el aire gélido de Invernalia, una reliquia de su pasado a la que una vez se aferró con desesperada rebeldía. Ahora, sin embargo, se sentía diferente. La palabra ya no le quemaba la garganta de amargura. Su hijo. Un príncipe del reino, sí, pero primero y siempre, su hijo. La luz del fuego lamía los huecos del rostro de Rickon mientras estudiaba al niño, con una expresión inescrutable. A pesar de su estoicismo, había una intensidad en su mirada, algo crudo y sin nombre, algo que hacía que la respiración de Viserra se cortara en sus costillas magulladas. Había visto a ese hombre permanecer firme ante reyes y salvajes por igual, su espada tan afilada como su silencio. Pero ahora, mientras trazaba la curva de la mejilla de su hijo con un solo dedo calloso, parecía vulnerable.
La realización la golpeó como un puñetazo. Aquí, en el silencio tras la sangre y el dolor, con el frío presionando las ventanas y el resplandor del hogar pintándolas con una luz frágil y parpadeante, Rickon Stark, el inquebrantable señor de Invernalia, el centauro salvaje del norte, también tenía miedo. Quizá no de la misma manera que ella. No con el mismo terror crudo y desmoronado. Pero el miedo estaba ahí, grabado en el ceño fruncido, la tensión sutil en su mandíbula, el miedo de un hombre que había pasado su vida empuñando la fuerza como una armadura, solo para encontrarse sosteniendo algo infinitamente frágil en sus manos. «Aprendes», le había dicho. Pero él también estaba aprendiendo. Un extraño calor se desplegó en el pecho de Viserra, entrelazándose con el cansancio y el dolor persistente. Exhaló, largo y lento, sus dedos apretando imperceptiblemente al niño en sus brazos. ¿Quieres cogerle? Las palabras, frágiles y inusualmente suaves, la sorprendieron incluso a ella. Los ojos grises de Rickon se posaron en los de ella evaluando con agudeza, como si sospechara a medias una broma. Pero el rostro de Viserra, aunque marcado por el cansancio, no tenía burla, solo una silenciosa que ninguna de las dos podía nombrar. Un momento se estiró entre ellos, tenso como una cuerda de arco. Luego, con una lenta exhalación, Rickon asintió. Sus brazos temblaban al levantar el bulto, un dolor punzante la atravesaba con el movimiento. Las manos de Rickon, anchas, marcadas por la batalla, acunaban al bebé con una vacilación que habría sido cómica, si no fuera por la sinceridad desarmante. Trataba a Artorias como si fuera de cristal, como si su simple toque pudiera fracturar ese pequeño milagro con rayas plateadas. El niño se movió, un pequeño puño escapó del envoltorio para agitarse en protesta, frunciendo el rostro en indignación recién nacida. Rickon se quedó paralizado, su expresión atrapada entre asombro y terror. «Dioses», murmuró, tan bajo que casi era un gruñido. «Es más ligero que una espada». Viserra exhaló, un sonido áspero que casi era una risa. Y mucho más ruidoso. Artorias eligió ese momento para fruncir aún más el ceño, abriendo la boca en un lamento silencioso antes de que sus gritos llenaran la cámara, agudos, insistentes, la protesta de un alma no acostumbrada a la fría crueldad del mundo más allá del vientre. El ceño de Rickon se frunció. Sin decir palabra, ajustó su agarre, acurrucando al bebé instintivamente contra su pecho, el calor de él, el ritmo constante de su corazón. Para asombro de Viserra, los lamentos del niño se convirtieron en gruñidos entrecortados, sus diminutos dedos se cerraron contra la áspera túnica de su padre. Algo en la postura de Rickon cambió. La tensión rígida en sus hombros se alivió, solo un poco. Su pulgar calloso, marcado por incontables sesiones de entrenamiento, rozó la cresta de la mejilla del bebé con una ternura que hizo que la garganta de Viserra se apretara. «Terco», observó Rickon áspero, pero con un trasfondo de algo peligrosamente cercano al orgullo. Viserra los observaba con los ojos entrecerrados, el cansancio tirando de ella como una marea. La visión de su marido, ese guerrero endurecido, ese señor inquebrantable acunando a su hijo con una reverencia tan silenciosa, le provocó un dolor desconocido en el pecho. Lo había visto cabalgar hacia la batalla con hielo en las venas, había sentido la fuerza implacable de él bajo sus uñas en sus peleas más feroces. Pero esta era una fuerza diferente. «Por supuesto que es terco», murmuró, con la voz deshilachándose en los bordes. «¿De quién crees que la sangre corre por él?» Rickon resopló, el sonido casi perdido bajo el crepitar de la chimenea. Su mirada no se apartó del rostro del niño, como si memorizara cada detalle: la curva de su nariz, la terca protuberancia de su barbilla, el leve destello plateado de su herencia entre el cabello oscuro como los Stark. Un silencio se instaló entre ellos, denso de cosas no dichas. Viserra dejó que sus ojos se cerraran, el calor del fuego y el ritmo constante de la respiración de Rickon la arrullaban hacia el precipicio del sueño. Entonces, un dedo rozó su muñeca. Abrió los ojos para encontrar a Rickon observándola, con la mano libre extendida hacia la suya. Su palma era áspera contra su piel, las cicatrices y callosidades de un guerrero contrastaban con la suavidad de la suya. Su pulgar recorrió los delicados huesos de sus nudillos, una, dos veces, antes de cerrarse sobre los de ella con tranquila seguridad. Sin palabras. No hacía falta. El fuego siseó, sus brasas pintándolas de dorado titilante. Y en la tenue y frágil luz del hogar de Invernalia, con su hijo acunado entre ellos, algo no dicho, algo inevitable se asentó en la médula de sus huesos. Aquí, pensó, es donde debía estar. Capítulo 2. Rhaenyra. 116 Ac. Desembarco del rey, la segunda gira de pretendientes de Rhaenyra.
Rhaenyra sentía cómo su paciencia se agotaba mientras se sentaba entre su padre y su mano, Lord Lionel Strong, observando cómo la fila de pretendientes se extendía ante el trono de hierro como un desfile de perros entrenados. Cada señor y heredero se inclinó, recitó cumplidos ensayados y prometió a sus reinos, barcos y espadas como si fuera la hija de un mercader ganar con tierras y oro. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos de su asiento. El último peticionario, un señor menor de las tierras de la tormenta, no paraba de hablar de su linaje, rastreándolo hasta la Durrangops como si eso le hiciera flaquear las rodillas. Apenas pudo contener el impulso de poner los ojos en blanco. Los reyes de la tormenta ahora eran polvo, igual que su madre era polvo, así como el bebé que podría haber sido su hermano era polvo en una cuna forrada de seda. El reino no se ganaría con la gloria de los muertos. Una mirada de reojo a su padre reveló la sonrisa forzada de Viserys, la tensión en su mandíbula apenas disimulada. Quería que esto se resolviera. Lo necesitaba. El consejo murmuraba detrás de ellos, un murmullo de susurros como ratas en las paredes. Que susurren. Había pasado demasiadas noches con sus voces en sus oídos, retorciendo verdades en puelas. Alicent está entre ellos, aunque su madrastra estaba sentada con elegancia en la galería, manos juntas y labios apretados. Observando. Siempre vigilando desde la partida de Otto. Exhaló bruscamente por la nariz, agitando los restos de su sidra de manzana. Sabía a ácido dormiense, una elección deliberada, algo para morder el aburrimiento. Su gracia, concluyó el señor de la tormenta, ajeno a su desinterés, mi casa estaría honrada de unir nuestra sangre con la suya. Viserys se movió, siempre el pacificador. Estamos agradecidos por su propuesta, señor, prima tercera de un pirata, murmuró Rhaenyra para sí misma, lo bastante alto para que Lionel lo oyera. La mano tosió en su puño, pero el destello de diversión en sus ojos fue fugaz. Rhaenyra sabía que no debía complicar esto más a su padre. Fue su propio corazón tonto, aún doliendo por el abandono de Daemon y su rechazo a la propuesta de Cristón, lo que le volvió la lengua afiada. Pero el acero no se embotó para proteger el filo de la piedra de afilar. La sala del trono se extendía vasta y vacía a su alrededor, una jaula de luz pintada y murmullos resonantes. Otro pretendiente se acercó de hombros anchos y cabello oscuro, con una risa demasiado fuerte y manos demasiado ansiosas. Mostró dientes blancos, hablaba de sangre compartida a través de su bisabuela, Lady Jocelyn, como si la línea por sí sola pudiera salvar la brecha entre su ambición descarada y su reticencia contenida. Dejó que sus palabras la envolvieran, un torrente de gallardía vacía, e imaginó el peso de las garras de Syrax hundiéndose en la muñeca que le ofrecía. No. Intenta apaciguar a su padre, aunque solo sea por las apariencias. Esboza una sonrisa ensayada, suave y recatada, algo que había perfeccionado en sus años interpretando a la obediente princesa. Una oferta generosa, mi señor, murmura, con voz dulce como el vino de verano, aunque amarga en su lengua. Me honras. El hombre sonríe radiante, confundiendo cortesía con inclinación. Error número 1. Viserys, agradecido por la ilusión de su cooperación, asiente con aprobación. Pero los dedos de Rhaenyra se aprietan alrededor de la copa cuando el siguiente pretendiente da un paso adelante. Otro chico ansioso, otra lista de títulos, otra promesa vacía de devoción, pero incluso su padre empezó a cansarse del desfile. La fila parecía interminable, un borrón de jubones teñidos de todos los colores de las casas, cada rostro esperanzado con la misma mezcla de avaricia y temor. No me quieren, pensó amargamente. Quieren el trono esperando detrás de mis faldas. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Ser Criston Cole, vigilando con su capa blanca sobre los hombros, que una vez guardó sus secretos. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en algún punto más allá del trono, como si no pudiera soportar mirarla directamente. El recuerdo de sus manos sobre ella suaves entonces, antes de volverse crueles, apareció sin querer en su mente. Pediste demasiado, quiso decir. No podía dar lo que no era mío para que lo tomara. Los pretendientes no paraban de hablar. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Gracias, mis señores. Consideremos tus ofrendas. La voz del rey, paciente pero cansada, desestimó a la última oleada de aduladores. Rhaenyra exhaló, la tensión tensa en sus hombros. La sala del trono parecía respirar con ellos, el leve susurro de la seda, el crujido de botas de cuero moviéndose, el murmullo de los señores intercambiando valoraciones veladas. Su padre se volvió hacia ella, su mirada suavizándose con algo parecido a la lástima, peor que la ira, peor que la decepción, porque eso la hacía sentirse como una niña otra vez, pequeña e impotente bajo el peso de sus expectativas.
cansada, se dio cuenta. Parece tan cansado. Sus dedos se enroscaron en la tela de sus faldas, el bordado plateado mordiendo sus palmas. ¿Y bien? Preguntó Viserys, con voz baja, destinada solo a ella. ¿Ninguno de ellos despertó tu interés? La pregunta no era realmente una pregunta. Era una orden envuelta en seda, un último intento de persuadir la obediencia sin ordenarla. Quería reírse. Quería gritar. En cambio, mantuvo la voz mesurada. Estaban, Cortés. Viserys suspiró, frotándose la frente. Rhaenyra, debes considerar esto como deberías hacer. El reino no necesita otro señor que me vea como un peldaño, interrumpió, más cortante de lo que pretendía. Su mirada se oscureció, solo un poco. Entonces, ¿qué necesitas, Rhaenyra? Las palabras sabían a ceniza. Necesito a mi madre. Necesito que me diga que no tengo que sangrar para ser amada. Pero no podía decir eso. Así que no dijo nada. Quizá podamos trasladar esta conversación a sus aposentos, intervino Lionel Strong con suavidad, reconociendo el peligroso matiz que se colaba en el intercambio. Su voz era un bálsamo, un recordatorio de que aún estaban rodeados de ojos hambrientos y lenguas susurrantes. La sala del trono no era lugar para tales discursos. El rey Viserys exhaló por la nariz, el cansancio marcando su rostro como grietas en piedra envejecida. Una sugerencia, no un rechazo. Una oportunidad para dar un paso atrás del precipicio. Buenos días, mis señores, declaró el rey, levantándose con una gracia que desmentía su agotamiento. Rhaenyra hizo lo mismo, con la espalda recta, la expresión inescrutable, una princesa entrenada para ocultarlo todo menos lo que le convenía. Mientras se retiraban por las imponentes puertas, escoltados por la Guardia Real, los murmullos se reavivaron detrás de ellos, suaves, especulativos, como el susurro de las hojas antes de una tormenta. Las puertas de su cámara se cerraron con un chirrido, sellando el bullicio de la corte. El silencio era denso, roto solo por el crepitar apagado de la chimenea. Rhaenyra cruzó la sala con deliberada lentitud, deteniéndose ante el balcón abierto donde el viento marino revolvía los mechones sueltos de su cabello. Abajo, el aguas negras brillaba bajo el sol, vasto e indomable. Escuchó los pasos de su padre medidos, vacilantes, y luego el pesado suspiro cuando se sentó en una silla, la madera protestando bajo su peso. No todos son oportunistas codiciosos, comenzó, aunque las palabras carecían de convicción. Lo son, replicó ella, con voz plana. Y los que no lo son demasiado débiles para mantener el reino cuando tú no estés. Lo no dicho por Daemon los aplastaría flotando entre ellos, cortando más profundo que cualquier hoja. Los ojos de Viserys se endurecieron, pero no de ira. Quizá el duelo. Insultas a hombres que te jurarían la vida. No insulto a nadie. Ella se giró para mirarle, cruzando los brazos. Simplemente me niego a ser apaciguado por elogios vacíos. ¿Prefieres que finja interés en hombres a los que pueda romper con una palabra? Exhaló con fuerza, frotándose las sienes. Tienes un deber, Rhaenyra. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Un músculo se le tenía en la mandíbula. Deber. Siempre deber. La palabra sabía a veneno. ¿Y qué hay de mi deber conmigo mismo? Desafió. ¿Quieres que me case con algún señor llorón que me susurre al oído que nunca estuve destinado a gobernar? ¿Quién se deleitará con mi herencia y esperará gratitud por el privilegio? No te estoy dando la opción en este mismo momento para elegir, replicó Viserys, su voz subiendo a lo justo para delatar su paciencia desgastada. ¿Crees que disfruto viendo a mi heredero despedir a cada señor que desfilo ante ella con el mismo desprecio que si fueran pulgas de un perro? Rhaenyra se quedó quieta. El aire entre ellos se tensó, cargado de tormenta. Ya había visto esa mirada antes, no solo cansancio, sino algo más cercano a la derrota. La misma resignación vacía que había mostrado en los días posteriores a la muerte de Aemma, cuando la fortaleza parecía una tumba y ni siquiera el trono de hierro podía llenar la ausencia que ella dejó atrás. Era la mirada de un hombre que ya no sabe cómo llegar a su propio hijo. La revelación la dejó sin aliento. Sus dedos se soltaron del agarre firme en las mangas. No pretendo despreciar tus esfuerzos, padre, dijo, ahora más bajo. Pero no me casaré con un hombre que me vea como un medio para un fin. No puedo. Viserys la miró durante un largo momento, con la respiración entrecortada. Luego, con los hombros caídos, se hundió más en la silla, agitando una mano con desdén. Entonces dime. ¿A quién considerarías? Dudó, su mente recorriendo la sombría procesión de pretendientes, los señores vanidos del dominio, los estópicos Stormlanders. Nada había despertado en ella más que irritación.
La Enorbelarjon sigue siendo una elección, ofreció, con cautela, observando su reacción con la cautela de un hombre que toca una vieja herida. Rhaenyra se tensó. Conoce su naturaleza. ¿Dónde realmente están sus deseos? Lo pasó por alto por amistad con su primo. Un tipo diferente de jaula, una de entendimiento mutuo e indiferencia mutua. ¿Sería tan terrible casarse con alguien que no le pide nada al corazón? Pero no. No sería justo para ninguno de los dos, dijo al fin. Y odiaría la lástima en sus ojos. Viserys se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, la frustración entrelazándose con el cansancio en su voz. Entonces, ¿quién, Rhaenyra? ¿Quién te satisfará? La pregunta quedó suspendida entre ellos, tan dura como la hoja del trono misma. Abrió la boca y luego la cerró. Porque ella no lo sabía. Esa era la verdad que le vaciaba el pecho. No sabía lo que quería. Un hombre que no se acobardara ante ella y que no buscara gobernarla. Un compañero, no un suplicante o un rey de las sombras. No existían. O si lo hacían, ya estaban atadas al deber, a los juramentos, a otras mujeres. No quiero complicarlo, padre. Sé lo que hay que hacer. Pero no seré negociada como una yegua de premio en una feria. Su voz era ahora de hierro, afilada por las lecciones aprendidas en las silenciosas humillaciones de la corte. Y sé que querías a mamá. Pero no sufriré el mismo destino atrapada en un matrimonio donde solo me valoran por mi vientre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una hoja desenvainada. Viserys inhaló bruscamente, las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. Por un momento, pensó que podría discutir recordarle el deber, la fuerza de su madre, los sacrificios que se espera de una reina. Pero la lucha se le había ido. En cambio, exhaló, largo y lento, su mirada desviándose hacia el balcón donde el cielo se extendía infinitamente sobre el mar. Sí, no creo que ella hubiera querido eso para ti tampoco, admitió en voz baja, con la voz cargada de recuerdos. La confesión la sobresaltó. Era lo más cerca que había estado de reconocer la brutalidad del final de Aemma, la forma en que había sido desangrada por el parto, su cuerpo convertido en un campo de batalla por herederos que nunca vivieron. Rhaenyra aún recordaba el rostro de su madre en aquellos últimos días pálido y cansado, el lavanda de sus ojos apagándose como una vela desgastada. Prométeme que no dejarás que te entierren antes de que vivas, susurró una vez, con los dedos temblando contra la mejilla de Rhaenyra. Pero vivir era un lujo que la corona rara vez permitía. Tragó saliva contra la opresión en la garganta y volvió a mirar la ventana. El horizonte se extendía ante ella, vasto e indómito. Entonces un golpe y la voz de Lord Linnell habló desde el otro lado, su gracia. Ha llegado un cuervo de Invernalia. Lleva el sello de Lord Stark. Viserys se enderezó, el peso de la realeza volviendo a posarse sobre sus hombros. Adelante. La puerta se abrió hacia adentro, y Lyonel entró en la cámara, con una expresión cuidadosamente neutral mientras ofrecía el pergamino. Rhaenyra observó cómo su padre rompía el sello de cera de Wargo, frunciendo el ceño mientras escaneaba el contenido. «Es de mi tía Viserra», murmuró Viserys, su voz pasando del cansancio a la curiosidad. Sus dedos recorrieron las palabras entintadas, el pergamino crujiendo suavemente en su mano. Viserra Targaryen. Rhaenyra ha oído muy poco de ella, la tía descarriada que fue desterrada al norte, la hermosa princesa que una vez fue la joya de desembarco del rey antes de ser enviada a Invernalia como un cargamento no deseado. Las historias diferían sobre si había sido rota por el norte o si había llegado a amarlo. De cualquier modo, era el fantasma de una historia que a Rhaenyra nunca le importó lo suficiente perseguir. Sin embargo, ahora, los ojos de su padre brillaban con algo reconocimiento, quizá incluso esperanza. «¿Qué dice?», preguntó Rhaenyra, aunque apenas le importó. Viserys exhaló. «Mi sobrino rey, hace bastante tiempo que no hablamos, y por eso le ofrezco mis disculpas. El norte es una señora codiciosa, y roba los días con sus interminables inviernos y trabajo interminable. Pero no escribo para las cortesías. He oído hablar de los problemas que rodean a tu heredero, créeme, cuando te digo que entiendo mejor que nadie el peso de la expectativa de una corona sobre la frente de una mujer». Rhaenyra se tensó. A su lado, el rey seguía leyendo, con voz lenta y deliberada. «Lamento no haber podido venir yo mismo a desembarco del rey en estos tiempos. Mi salud nunca se ha recuperado del todo tras el nacimiento de mi hijo menor, y el viaje sería imprudente. Pero debes saber que la casa Stark está contigo. Y si buscan pretendientes para mi sobrina nieta», Viserys se detuvo, con la mirada al frente. Luego, con un sutil cambio en su tono, continuó. «Humildemente sugeriría a mi hijo mayor». Los labios de Rhaenyra se entreabrieron, el pulso le saltó en la garganta. Las palabras golpearon el aire como una campana que repicó.
Mi hijo. Espero que no confundas esto con una presunción, querido sobrino, continuó Viserys, apretando los dedos sobre el pergamino, yo también he luchado por encontrar un partido adecuado para mi propio hijo de carácter fuerte. Pero creo que la sangre del dragón corre más fuerte cuando se templa con la fuerza del norte. No es un chico ingenuo ávido de gloria. Es un hombre de pensamiento y espada, criado con las mismas lecciones que forjaron el reinado de mi padre. No te avergonzaría. Ni la avergonzaría. Rhaenyra podía sentir el peso de ambas miradas sobre ella, ahora su padre con un optimismo cauteloso, Lionel con un cálculo silencioso. La cámara parecía encogerse a su alrededor, las paredes presionando, el aire demasiado denso de implicaciones. Él no sabe que yo escribo esto, continuó Viserys, suavizando un poco la voz. Pero confío en que, si hay algo de verdad en el vínculo que una vez compartimos nuestras casas, lo considerarás. Nuestra sangre ya está entrelazada, que se fortalezca, no que se deshilache. Considera esto una invitación a Invernalia y que nuestros hijos se reúnan en igualdad de condiciones, donde ninguna presión cortesana pueda empañar su juicio. Espero con ansias su respuesta, su gracia, princesa Viserra Stark, dama de Invernalia. El silencio se apoderó de las últimas palabras de la carta, denso y pesado. Viserys exhaló lentamente, enrollando el pergamino entre los dedos como si pudiera desmoronarse en polvo en cualquier momento. El fuego en la chimenea siseaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes sobre las líneas gastadas de su rostro. Rhaenyra permanecía rígida junto a la ventana, sus dedos recorriendo el borde del alféizar de piedra, las uñas raspando la superficie implacable. El hijo de Viserra. La imagen parpadeó en su mente. Un bruto barbudo con el nombre Stark y sin la calidez del sur, sus manos callosas por blandir la espada, su voz áspera como la grava. Un hombre que esperaría obediencia cuando ella solo tenía desafío para dar. Sin embargo, había algo en la misiva que le pinchaba el orgullo. La forma en que Viserra hablaba de su hijo como si fuera algo raro, algo digno. No un señor que se arrastrara a sus pies, sino un hombre templado por la misma sangre que corría en la suya. Criado con las mismas lecciones que forjaron el reinado de mi padre. Jaehaerys el conciliador. Un rey que gobernó con mano firme pero mente astuta, que doblegó el reino a su voluntad sin romperla. No te avergonzaría. Se le tensó la mandíbula. ¿Y qué te parece esta propuesta? Preguntó Viserys a su mano, con voz medida, aunque Rhaenyra pudo percibir el hilo de interés bajo la cuidadosa neutralidad. Lord Lionel se movió, con los dedos entrelazados en forma de pensamiento antes de hablar. El norte no es un poder que deba ser desestimado a la ligera, su gracia. Es una de las pocas regiones cuya lealtad nunca ha flaqueado ni en rebeldía, ni en comercio. Un compromiso con la casa Stark aseguraría una alianza inquebrantable. Su sangre ya está entrelazada con la tuya a través del matrimonio de tu tía Viserra. Fortalecer ese vínculo podría disuadir ciertas ambiciones. Daemon. El nombre flotó sin pronunciarse entre ellos. La columna vertebral de Rhaenyra se tensó ante la implicación, aunque una parte de ella ardía de indignación. Como si necesitara un matrimonio en el norte para ahuyentar la sombra de su tío. Viserys exhaló por la nariz, girando el mensaje entre sus manos antes de finalmente alzar la mirada hacia Rhaenyra. No te mandaré en esto, dijo, con la voz ahora más baja. Pero te pediría que lo consideres. Invernalia no es el fin del mundo, por mucho que susurren tus cortesanos. Y si Viserra habla con verdad de su hijo, se quedó en silencio, él no dicho mejor él que los demás flotando entre ellos. Rhaenyra no respondió de inmediato. El viento del balcón le rozaba un mechón suelto de cabello plateado dorado sobre la mejilla, y ella lo apartó con deliberada lentitud, ganando tiempo para que el escozor del orgullo se asentara. Un Stark. Un norteño. Durante tanto tiempo, había imaginado un combate con fuego y acero, alguien que ardiera tan fuerte como ella. Alguien como Daemon, aunque preferiría cortarse la lengua antes que admitirlo. Pero los Stark no eran fuego. Eran hielo. Frío, inflexible, duradero. Sus dedos se cerraron contra el alféizar de piedra hasta que los nudillos se le pusieron pálidos. ¿Sería suficiente el hielo? ¿Qué sabes de él? Preguntó al fin, con voz baja y mesurada, aunque bajo el filo templado, algo titilaba, inquieto. Interesado. Viserys exhaló, el pergamino crujió al dejarlo a un lado. Lo suficientemente poco, a decir verdad. El hijo mayor de tu tía Artorias, creo. Heredero de Invernalia. No le he visto desde su infancia, cuando Viserra lo llevó a la corte tras su nacimiento. Frunció ligeramente el ceño, los dedos trazando distraídamente el sello del guargo. Lord Lionel, usted y Lord Rickon son buenos amigos, ¿no es así?
La mano inclinó la cabeza. Sí, su gracia. Rickon y yo luchamos juntos contra los saqueadores de los hombres del hierro a lo largo de la costa pedregosa cuando éramos más jóvenes. Estuvo allí en Invernalia cuando también nacieron su segundo hijo Cregan y su hija. Un buen hombre, aunque callado. Terco como el hierro. Hizo una pausa, mirando a Rhaenyra antes de añadir. Pero sí, soy buen amigo del señor de Invernalia. ¿Qué sabes de su hijo? Rhaenyra insistió, ahora más aguda, sin querer dejar pasar la evasión. Lionel dudó, tamborileando los dedos contra su rodilla antes de responder. Es un buen joven. Era demasiado serio para sus años cuando lo vi por última vez, solemne como un septón, aunque sin piedad. Lee tanto como cualquier maestre, pelea también como cualquier caballero, aunque el norte no los llama así. Rhaenyra cruzó los brazos suavemente bajo los pechos, entrecerrando los ojos pensativos. ¿Cuántos años tiene ahora? 21, según mis cálculos, reflexionó Lionel. Casi de la misma edad que usted, su gracia. ¿Y? ¿Y qué, mi princesa? Le lanzó una mirada impaciente. Seguramente hay más en el heredero de Invernalia que solemnidad y esgrima. Los labios de Lionel se curvaron en una sonrisa, no exactamente una sonrisa, pero casi. Afilado como acero Valirio, ese. Nunca habla a menos que merezca la pena decirlo, pero cuando lo hace, los hombres escuchan. La disciplina de su padre corre en su sangre, pero el ingenio de su madre destella cuando menos se lo espera. Se detuvo, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Dicen que él y sus hermanos tienen lobos guargos propios. No solo mascotas, verdaderos compañeros. Rhaenyra alzó una ceja. ¿Me estás tomando el pelo, Lord Lionel?, murmuró, aunque la comisura de su boca se movió a pesar de sí misma. Lobos guargos, bestias que se creían desaparecidas al sur del muro montados por los hermanos como si fueran de la era de los héroes. La imagen era demasiado absurda para descartarla por completo. Por supuesto, el norte contaría esas historias. La mano soltó una risa suave. Solo repito lo que susurran los plebeyos, princesa. Aunque si quieres dudar, solo tienes que viajar allí y comprobarlo por ti mismo. Una trampa, hábilmente tendida. Exhaló bruscamente por la nariz, los dedos tamborileando contra su codo. Viaja a Invernalia. Conoce a este heredero Stark en su propio terreno, lejos de los aduladores y conspiradores de desembarco del rey. Era una idea que tenía cierto atractivo. La oportunidad de evaluar al hombre sin el peso de las actuaciones cortesanas. ¿Por qué no ha encontrado pareja si es heredero de Invernalia? Seguramente el norte no está tan carente de hijas nobles como para quedarse soltero a los 21, reflexionó Rhaenyra, sus dedos deteniendo el ritmo del golpeteo. La expresión de Lionel cambió sutilmente, con un leve apretón en las comisuras de sus ojos. Dicen que ha rechazado todas las propuestas. Una pausa. ¿Rechazado? Repitió Rhaenyra, con incredulidad en la palabra. Sí, afirmó Lionel, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Ha causado no poca frustración entre los vasallos de su padre. El joven es selectivo. Selectivo. La palabra se enroscó en su mente como humo, enroscándose en sus pensamientos. Un heredero rechazando los matrimonios, algo inaudito, a menos que uno quisiera invitar lobos a su puerta. Y sin embargo, este norteño había despreciado a sus propios señores, rechazado alianzas que fortalecerían su futuro gobierno, todo por algún capricho tácito. Su padre exhaló, recostándose en su silla. La madera crujió bajo él, un sonido tan cansado como las líneas marcadas en su frente. Quizá esperaba un partido mejor, sugirió, aunque su tono carecía de convicción. Rhaenyra resopló, incapaz de evitarlo. O quizá no tiene ningún interés en la boda. La idea resultaba extrañamente refrescante, un hombre desinteresado en el juego, sin querer hacer su papel. Pero poco probable. Todo hombre quería poder, aunque fingiera lo contrario. Por lo que me han contado, normalmente se le ve en el muro cuando no está en Invernalia, añadió Lionel pensativo. Pasa meses con la guardia de la noche, estudiando sus registros, paseando por sus almenas. Algunos dicen que se siente más cómodo entre capas negras que en el salón de su padre. Los dedos de Rhaenyra se congelaron contra su manga. Eso sí que era curioso. ¿Qué asunto tiene el futuro señor de Invernalia con el muro?, preguntó, el escepticismo dando paso a la intriga. Lionel abrió las manos. ¿Quién puede decirlo? Obsesión con la historia, quizá. Los Stark siempre han tenido una extraña afinidad con la guardia. Podría estar estudiando sus archivos, o entrenando con sus guardabosques, o simplemente evitar el matrimonio, añadió con ironía. ¿Un heredero que prefería la compañía de hermanos juramentados a las nobles elegibles?
O bien era ferozmente independiente o guardaba algún secreto que haría imposible cualquier unión. Ambas perspectivas la intrigaban más que a cualquier perfumado lordling recitándole frases vacías. Viserys la observó atentamente, leyendo el cambio en su expresión. «Mi señor, ¿puedo tener un momento con mi hija?» Lionel hizo una ligera reverencia. «Por supuesto, su gracia». Intercambió una última mirada cómplice con el rey antes de salir, dejando a Rhaenyra sola con su padre una vez más. El silencio que siguió fue pesado, expectante. El pergamino de Invernalia aún yacía sobre el regazo de Viserys, su sello roto pero sus implicaciones aún desplegándose. Rhaenyra se giró completamente desde la ventana, la luz del sol reflejando los hilos plateados tejidos en su vestido, proyectando patrones parpadeantes por el suelo. «¿Quieres que lo considere?», afirmó, con voz cuidadosamente neutral. Viserys exhaló por la nariz, frotándose las sienes. «Quiero que consideres todas tus opciones y hagas lo que se espera de ti». Rhaenyra suspira para sus adentros. Había pasado años luchando contra la jaula de expectativas, arremetiendo contra los papeles que otros le habían forjado. ¿Y a dónde había llevado eso? A escándalos susurrados, a los votos rotos de Cristón, al abandono de Daemon. Había luchado por la libertad solo para encontrarse más encadenada que antes. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Sobre el sueño de Aegon?, preguntó Viserys, con la voz ronca por la repentina sinceridad. Se inclinó hacia adelante, el crujido de su silla fue el único sonido que rompió la quietud. Rhaenyra se tensó. El peso de su mirada la oprimía como la sombra del propio trono de hierro. El sueño. Aegon predijo el fin de los hombres, había susurrado su padre, sus dedos recorriendo los rubíes de la daga ahora oculta bajo sus ropas. Un invierno tan oscuro y terrible que los dragones por sí solos no bastaron para frenar la marea. Un sueño no solo de conquista, sino de supervivencia. Aegon llamó a esto canción de hielo y fuego. Entonces le pareció una tontería. Sin embargo, el recuerdo persistía, enroscándose en sus pensamientos como humo, adquiriendo un nuevo significado con los años. «Lo recuerdo», admitió al fin, con la voz apenas un susurro. Viserys exhaló. «Sé que la mayoría me considera débil. Que no he logrado ejercer nuestro legado como lo hicieron mis antepasados. Quizá tengan razón». Sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla, los nudillos blanqueándose. «Pero este sueño es por eso que existo». «¿Por qué existes?» «La línea debe ser fuerte, Rhaenyra. Más fuerte que los rencores de los hombres, más fuerte que las disputas de los señores. Aegon unió 7 reinos para afrontar lo que venga. Quiero que los unas aún más». Sus palabras se posaron sobre ella como una pesada capa. Podría burlarse de su sentimentalismo, descartarlo como la melancolía de un rey envejecido. Sin embargo, el fervor en su mirada la mantenía clavada en su sitio. «Entonces dime», dijo despacio, cruzando los brazos. «¿Cómo sirve la boda de un Stark a este sueño?» Viserys levantó el mensaje una vez más, su pulgar rozando el sello del wargo. «El norte recuerda. No se doblega fácilmente, ni olvida sus deudas. Si hay verdad en la visión de Aegon, entonces Invernalia debe estar con nosotros no como aliados reacios, sino como parientes. Rickon Stark es un hombre de palabra, y si su hijo es la mitad del hombre que es», se quedó en silencio, dejando que la implicación flotara entre ellos. Rhaenyra repasó el pensamiento en su mente, probando sus filos como una cuchilla. La lealtad de un norteño no se daba a la ligera, pero una vez jurada, era casi inquebrantable. Y esta Artorias culta, resuelta, desinteresada en la adulación de las cortes sureñas no era un señor codicioso que se dejara intimidar por su posición. «¿Tiene un wargo?», reflexionó, medio para sí misma. Su padre soltó una risa suave. «Eso dicen. Y él rechaza los compromisos». «Sí, lo tiene». Se tocó el labio con un dedo. «Un reto, entonces». Por primera vez en meses, algo parecido a la anticipación se agitó en su pecho. «Haré esto por ti», dijo al fin, con una voz más suave de lo que pretendía. «No porque lo ordenes, ni porque busque apaciguar a la corte. Sino porque me lo pides como padre, no como rey». El aliento de Viserys salió de él en una lenta exhalación, y por un momento, las líneas de tensión alrededor de sus ojos se aliviaron. «Eso es todo lo que puedo pedir. Espero que encuentres lo que buscas allí». Ella inclinó la barbilla, con un atisbo de sonrisa ladeada en los labios. «Espero volver con un marido. Si ese marido es o no un Stark taciturno está por verse». Viserys se rió, un sonido cálido y raro. «Justo». Se volvió hacia el balcón, el viento marino jugando entre su cabello plateado dorado. Las velas de barcos lejanos salpicaban la bahía de aguas negras como pétalos dispersos, a la deriva en la marea.
Invernalia. Nunca lo había visto, nunca le había dado mucha importancia más allá de su reputación de guerreros vestidos de escarcha y pieles. Sin embargo, ahora, la idea la llamaba como un sueño a medio recordar vasto, antiguo, tan indómito como el fuego de dragón en sus venas. Y esperándome allí, pensó, podría ser mi destino. Capítulo 3. Artorias. 116 AC. Castillo Negro. Una carta llegó en una ruptura de la nieve, el cielo pálido brillando tras las oscuras alas que la trajeron. Pasó de guardabosques en guardabosques hasta que llegó a manos del Lord Comandante Bernard Stark de la Guardia de la Noche. Era un hombre de rostro severo, sus rasgos marcados por años de vientos helados y disciplina brutal, sus ojos tan fríos como el propio muro. Carta de la Dama de Invernalia, mi señor, anunció el joven mayordomo, presionando el pergamino en la mano callosa de Bernard antes de retirarse con la cabeza inclinada. El Lord Comandante exhaló, su aliento se enroscaba en el aire gélido mientras giraba el mensaje, notando el sello del lobo aguardo presionado sobre cera azul. Estaba intacta por el viaje, impecable como las nieves más allá de Castillo Negro antes de que las botas de los hombres las marcaran. La abrió sin ceremonia, sus afilados ojos grises repasando la caligrafía en bucle de Viserra Targaryen Stark. Lo repasa por encima. Una vez. Dos veces, antes de exhalar bruscamente por la nariz, el pergamino crujiendo ligeramente bajo sus dedos. El Lord Comandante no era un hombre que se perturbara fácilmente. Años de mando habían despojado el lujo de la sorpresa, pero las palabras en la página le provocaron un ceño fruncido en el rostro curtido. ¿Y bien? Gruñó su primer guardabosques, un bruto apretador de dientes llamado Joramun, apoyado contra la chimenea con una cerveza en la mano. La luz del fuego tallaba sombras profundas en sus mejillas llenas de cicatrices. ¿Malas noticias del sur? Bernard le ignoró un momento más, trazando las palabras una vez más con la mirada, como buscando engaño en la tinta. Luego, con deliberada lentitud, alzó la mirada hacia los hombres reunidos en el salón común, hermanos de la guardia, curtidos y cautelosos, sus rostros marcados por la penuria y el hambre de noticias desde debajo del muro. No son malas noticias, dijo finalmente Bernard, su voz un retumbo bajo como un trueno lejano. Noticias extrañas. Joramun resopló. ¿Más extraño que un cuervo recibiendo una carta de una dama dragón? Unas cuantas risas recorrieron la sala, ásperas y sin alegría. A los hombres de la Guardia de la Noche les importaba poco la política del reino, pero Viserra Targaryen no era una noble sureña cualquiera. Ahora tenía sangre Stark, casada con el propio Guardián del Norte, y ese hijo solía ser visto rondando las bibliotecas de Castillo Negro como un fantasma inquieto. La mandíbula de Bernard se tensó. El rey busca un partido para su hija, leyó en voz alta, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Rhaenyra Targaryen, la delicia del reino, va a elegir pronto un esposo. El rey considera una alianza con el norte. Silencio. Entonces. Joder, murmuró Joramun en su cerveza. Los dedos de Bernard tamborilearon una vez sobre el pergamino, un hábito que le quedaba de cuando aún se sentaba en los salones de los señores y sopesaba el coste de la guerra. Viserra escribe que su hijo mayor, Artorias, debe ser considerado. Eso provocó un murmullo en el salón. Los hermanos intercambiaron miradas, algunos divertidos, otros cautelosos. Todos conocían al príncipe lobo callado, intenso, demasiado astuto por medio, con esos ojos inquietantes que parecían ver demasiado. Había pasado más tiempo en los archivos de la guardia que la mayoría de los mayordomos, haciendo preguntas sin respuesta, trazando líneas en mapas que iban más allá de donde los hombres cuerdos se atrevían a pisar. ¿Y por qué nos lo cuentas? Gruñó Mors, un viejo hombre de oso cuya barba era más escarcha que pelo. La boca de Bernard se apretó. Porque el chico está aquí. Otra vez. Una pausa. Luego un suspiro colectivo. Artorias Stark no era un hermano jurado, pero bien podría haberlo sido. Iba y venía de Castillo Negro con la regularidad de un guardabosques experimentado, desapareciendo en el bosque encantado durante días, regresando con bocetos de ruinas y campamentos de salvajes en sus diarios. Hablaba la lengua antigua mejor que la mitad de los prisioneros de los pueblos libres, y más de un hermano había murmurado que la plata en su cabello le marcaba como un hechicero. Chico extraño, tu sobrino. Nunca he conocido a un hombre que renuncie voluntariamente a acostarse con una doncella para congelarle los huevos con nosotros, los cuervos, comentó Joramun, rascándose la barba. Pero, claro, tiene sangre de dragón dentro. Siempre han estado medio locos. Bernard le lanzó una mirada de advertencia pero no discutió. El Lord Comandante había visto a muchos hombres ir y venir de Castillo Negro. Hijos de señores huyendo de la desgracia, gente común buscando un propósito, criminales buscando refugio.
Pero Artorias Stark era diferente. No se estaba escondiendo. No estaba perdido. Sabía exactamente lo que hacía allí, y eso era lo que más inquietaba a Bernard. El chico no tenía motivo para quedarse en este páramo helado, ningún crimen que expiar, ninguna familia de la que huir y sin embargo, volvía una y otra vez, atraído como una polilla hacia la llama. Y ahora, con la propia mano del rey mostrando interés en una alianza, su presencia allí era más que peculiar. Era peligroso. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde crees? Mors gruñó, señalando con el pulgar la imponente extensión del muro. Probablemente haya subido arriba, como siempre. Bernard exhaló entre dientes y se levantó de la mesa. La silla raspó contra el áspero suelo de piedra, el sonido agudo en el repentino silencio del salón. Sin decir palabra, salió al patio, el viento atravesando su capa como una cuchilla. Sobre él, el muro se alzaba reluciente, monstruoso, una barrera entre los reinos de los hombres y lo que fuera que estuviera más allá. Sus hombres le asintieron con respeto mientras se dirigía al ascensor, el antiguo artilugio gimiendo bajo su peso mientras comenzaba su lento y tembloroso ascenso. El cabrestante crujió en protesta, cada giro resonando contra el hielo como los murmullos de espectros olvidados. El viento aullaba a través de la rejilla de hierro mientras el ascensor subía más, mordiendo la cara de Bernard como un ser vivo. El cielo se extendía infinitamente sobre él vasto, despiadado, del mismo blanco pálido que el aliento que quemaba sus pulmones. Aquí arriba, el aire era más fino, el frío más cortante, y el mundo abajo parecía un sueño lejano. Entonces, por fin, el ascensor se detuvo de golpe. Bernard pisó la cima del muro, sus botas crujiendo sobre la superficie helada. El viento aquí era un rugido constante, de esos que podrían volver loco a un hombre si escuchaba demasiado tiempo. Lord Comandante, saludó uno de sus hermanos, acurrucado bajo una pesada capa, su aliento enroscándose en el aire gélido. Hermano. ¿Has visto a ese sobrino taciturno mío? Bernard gruñó, entrecerrando los ojos ante el resplandor del hielo. El guardabosques hizo un gesto con la barbilla hacia el oeste. Sí, tomó su bestia y bajó por el parapeto no hace ni una hora. Dijo que quería ver el acercamiento occidental antes del anochecer. Bernard murmuró una maldición y comenzó la caminata por las almenas heladas, su aliento helando el aire. El viento aullaba a su alrededor, tirando de su capa como un espectro persistente. La cima del muro era lo bastante ancha para que una docena de hombres caminaran al mismo tiempo, pero ningún hombre cuerdo permanecía allí mucho tiempo no a menos que tuviera motivo. Y Artorias Stark siempre tenía motivos. El Lord Comandante lo encontró cerca de la torreta occidental, de pie inmóvil al borde del parapeto, su silueta destacando contra el blanco infinito. Apenas logra dar un paso adelante antes de que un gruñido desgarra el viento bajo, salvaje, vibrando en el aire como el zumbido del acero desenvainado. Bernard se quedó paralizado. Una sombra se movió junto a Artorias lisa, enorme, su pelaje gris oscuro casi se fundía con la nieve. Sif, la loba guarga, levantó la cabeza, sus ojos plateados fijos en el Lord Comandante con una inteligencia inquietante. «Solo soy yo, chica terca», murmuró, aunque mantenía las manos bien visibles. Artorias no se giró. Su capa ondeaba al viento, los bordes forrados de piel oscura chasqueando como las alas de un cuervo. Su postura era relajada, aunque Bernard sabía que no debía confundir quietud con sumisión. El chico siempre había poseído una conciencia extraña, quizá otro don de su sangre Targaryen. «Lord Comandante», dijo finalmente Artorias, con la voz apenas audible sobre el viento. Bernard gruñó, avanzando hasta quedar junto a su sobrino, con cuidado de no asustar al guargo. Sif olfateó el aire pero no se apartó del lado de su amo. «Tengo que seguir subiendo aquí para encontrarte, chico». Bernard refunfuñó, aunque no había verdadera calidez en su voz. Artorias giró ligeramente la cabeza, revelando su perfil, bordes afilados contra la pálida extensión del cielo, la franja plateada en su cabello atrapando la débil luz del sol como un rayo helado. Sus ojos, grises como las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte, permanecían fijos en el horizonte que había estado estudiando. «Quizá no tendrías que hacerlo si los hogares de Castillo Negro ardieran más fuerte», comentó con sequedad, apretándose los guantes contra los dedos mientras otra ráfaga de viento cortaba el aire. Bernard exhaló, observando cómo el aliento se elevaba entre ellos antes de dispersarse en el blanco infinito. «Recibí una carta de tu madre», dijo sin rodeos. Artorias se quedó quieto solo por un segundo, lo justo para que Bernard lo captara. Las orejas de Sif se movieron. «¿Qué noticias?», preguntó Artorias, con voz deliberadamente plana. Bernard sacó el pergamino de su capa, el viento chasqueando en sus bordes mientras lo extendía. «Léelo tú mismo».
Artorias tomó la carta con lentitud medida, sus dedos rozando el pergamino gastado, la tinta resaltando sobre su superficie. Su expresión seguía siendo inescrutable, pero Bernard lo conocía lo suficiente como para ver la tensión en la mandíbula tensa, la forma en que sus dedos se flexionaban apenas antes de detenerse. Leyó en silencio. El viento aullaba entre ellos, trayendo los gritos lejanos de bestias invisibles desde el bosque encantado abajo. Sif se apretó más a su lado, como si percibiera el cambio en él. Bernard esperó. Había visto a hombres recibir todo tipo de noticias en lo alto de este muro. Amores perdidos, herencias robadas, muertes lloradas desde lejos. Sabía cómo el dolor y la alegría se revelaban en el más mínimo de los gestos. Pero Artorias no le dio nada. Cuando finalmente bajó el pergamino, su voz era baja y serena. Bueno. El rey busca un matrimonio. Parece que sí, coincidió Bernard, observándole atentamente. Artorias exhaló por la nariz, su aliento se nubló brevemente antes de ser arrancado por el viento. Dobló la carta con cuidado, guardándola en el interior de su capa, donde ninguna ráfaga pudiera robarla. Entonces sus dedos encontraron apoyo en la empuñadura de la daga en su cinturón, el pulgar recorriendo distraídamente el pomo tallado por el lobo. Bernard conocía el pensamiento que corría por la mente de su sobrino antes de que lo dijera en voz alta. No querrá un norteño. Ah, ¿sí? Bernard arqueó una ceja. ¿La has conocido, entonces? Un destello de irritación cruzó el rostro de Artorias, fugaz pero inconfundible. Ya he oído suficiente. Ah. Bernard reprimió un gruñido de comprensión. La reputación de Rhaenyra Targaryen era conocida incluso más allá del muro. El deleite del reino. Una jinete de dragón, una princesa, una mujer voluntariosa acostumbrada al esplendor y a los aduladores. ¿Qué vería en un lobo de ojos severos criado en nieve y silencio? Artorias no esperó su respuesta. Volvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol se filtraba débilmente entre las nubes, pintando el hielo de tonos rosados y dorados. Esto es una pérdida de tiempo. Prefiero hacer mis votos para convertirme en guardabosques para que esos asuntos no sean problemáticos. Bernard no dijo nada durante un largo momento. El viento azotaba entre ellos, lo bastante cortante como para robarle el aliento a un hombre si no tenía cuidado. ¿Crees que la guardia de la noche sería una escapatoria del deber? ¿Del matrimonio? Bernard finalmente gruñó, con la voz áspera por años gritando órdenes en el vendaval. La guardia es un voto, chico. Uno que se aprieta más que cualquier cinta de boda tejida en el sur. La mandíbula de Artorias se tensó, pero no se giró. Sus dedos se cerraron ligeramente contra el pomo de su daga, las uñas clavándose en el envoltorio de cuero. No busco escapar. Su voz era baja, medida. Busco un propósito. ¿Y crees que te queda bien tumbarte en el castillo con telarañas? Bernard resopló. Ante eso, Artorias se giró del todo, sus ojos grises cortando la neblina fría como acero valirio. Había fuego allí contenido, pero ardiendo. Confundes estudio con ociosidad. Las historias aquí valen más de lo que los cortesanos llorones del trono podrían imaginar. Bernard exhaló por la nariz, buscando en el rostro de su sobrino. El chico tenía huesos Stark, sí, la mandíbula afilada, el ceño terco, pero había algo más también, algo inquieto y hambriento acechando bajo el hielo. Quizá de sangre de su madre. Propósito, repitió Bernard con tono plano. ¿Crees que revisar pergaminos desmoronados te da eso? ¿Crees que el muro fue construido para ser un refugio para los jóvenes que temen su legado? Artorias se erizó. No temo, ¿no? Entonces, ¿por qué estás aquí? Bernard dio un paso más cerca, dejando que su sombra cayera sobre Artorias. ¿Por qué el heredero de Invernalia ronda el borde del mundo como un fantasma? Tu padre gobierna el norte con un puño de hierro en su estado. Tu madre, a pesar de todo su fuego de dragón, aprendió a amar esos pasillos helados. Y sin embargo tú prefieres perseguir susurros de hombres muertos y guerras olvidadas antes que enfrentarte al futuro que tienes delante. Sif gruñó bajo en su garganta, percibiendo la tensión. Artorias puso una mano en su cabeza, deteniéndola, pero su mirada no se apartó de Bernard. ¿Entiendes que aquí no hay vida, sobrino? Que morirás aquí, sin nada que mostrar salvo un nombre en un libro de cuentas y una tumba que nadie visitará. Insistió Bernard. Aquí solo hay deber. Un deber que nunca termina. Los dedos de Artorias se apretaron brevemente en el pelaje de Sif antes de aflojarse. Su aliento rozaba entre ellos, agudo y visible en el aire gélido. Entiendo el deber mejor que la mayoría, respondió, con voz más fría que el muro bajo sus pies. Bernard resopló, sin impresionarse. El deber no es esconderse en lo alto del mundo como un espectro.
El deber es enfrentarse a lo que debe hacerse, incluso cuando te irrita. Señaló con el dedo la carta que guardaba en la capa de Artorias. ¿Eso? Ese es tu maldito deber, chico. No esto. El labio de Artorias se curvó apenas un poco, lo justo para delatar el fuego bajo el hielo. ¿Y qué sabes de mis deberes? ¿Tú que dejaste el sur pudriéndose? La mandíbula de Bernard se tensó. Había abandonado los lujos de la vida noble voluntariamente, los había cambiado por la sencillez inquebrantable de la guardia porque era más limpia. Sin política, sin señores intrigantes, solo la cruda realidad de sobrevivir frente al frío y la oscuridad. Pero no era tonto. Sabía lo que acechaba más allá del muro, y sabía que su sobrino también lo sabía. Sí, abandoné el sur. Y hay momentos en los que me arrepiento. Nunca podré tener un hijo en brazos, tener una esposa para acostarme cuando quiera, pero tomé mi decisión. Y no pierdo mis días lamentando lo que podría haber sido. La voz de Bernard bajó más grave, ronca bajo el peso del mando. ¿Sabes lo afortunado que eres de tener elección? Hay hombres en este infierno helado que se arrancarían el corazón con una daga oxidada por la oportunidad de sentarse donde tú estás. Por la oportunidad de ser señor de Invernalia o rey consorte, de proteger a su pueblo, de moldear el mundo en vez de limitarse a observarlo. Artorias se erizó, los nudillos blanqueándose al agarrar su capa. No observo. Entonces, ¿cómo llamas a esto? Bernard movió una mano enguantada hacia la interminable extensión más allá del muro, el bosque embrujado, las cumbres envueltas, el vasto desconocido que se extendía hasta el olvido. Pasas los días mirando al abismo como si tuviera respuestas para ti. Pero no lo hará. Nunca lo hace. Por primera vez, algo brilló en los ojos de Artorias, no ira, sino algo más cercano a la frustración, a la furia impotente de un hombre que ve sus propias contradicciones al descubierto. Bernard insistió. Tu padre luchó por cada pizca de poder que tenía. Tu madre se abrió paso a partir de su propio orgullo para construir algo que valiera la pena conservar. ¿Y tú? Permaneces en las sombras como un segundo hijo, como si Invernalia fuera una carga en lugar de un derecho de nacimiento. Sif dejó escapar un gemido bajo, notando el cambio en el aire, presionando su cuerpo contra la pierna de Artorias. Le lanzó una mirada, flexionando los dedos una vez antes de posarse en la nuca. Quizá no lo quiero, dijo al fin, con la voz apenas más alta que el viento. Las palabras deberían haber sido desafiantes. En cambio, sonaban huecos. Bernard resopló. Entonces eres un tonto. Se giró, negando con la cabeza, la amargura en su voz volviéndose casi cansada. Un chico con sangre de lobo y herencia de dragón, huyendo de un poder que no tiene la columna vertebral para manejar. Las fosas nasales de Artorias se dilataron. Eso no es, lo es. Bernard le interrumpió, volviéndose hacia él con una firmeza que no admitía discusión. ¿Quieres un propósito? Luego mira hacia el sur. No al trono, no a alguna princesa que puede o no quererte, sino a tu pueblo. A tu familia. Estás al borde del mundo cuando debías liderarlo. Silencio. El viento aullaba, agudo e implacable, como si también exigiera una respuesta. Artorias miró a su tío, con la respiración entrecortada, la expresión atrapada entre la furia y la resignación. Entonces, por fin, exhaló. ¿Y si voy al sur y fracaso? La pregunta apenas era un susurro, cruda de una manera que delataba la duda bajo el hielo. Bernard sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces falla manteniéndote firme. Falla en sostener tu espada. Pero no falles en acobardarte en el frío como un hombre que nunca lo intentó. Artorias no respondió. El viento le robó el aliento antes de que pudiera formarse. Pero la tensión en sus hombros se había desplegado, solo un poco. Bernard se giró, sus botas crujiendo sobre la escarcha mientras caminaba hacia el ascensor. No miró atrás. O el chico escucharía sus palabras o no. La elección, como siempre, era suya. Detrás de él, Sif dejó escapar un gemido bajo y interrogante. Artorias no respondió. Su mirada permaneció fija en el horizonte sur donde la tierra de los vivos, del deber y del destino, le esperaba. Invernalia. El viaje a Invernalia duró más de lo que Artorias esperaba. Los vientos eran implacables y los ventisqueros se habían acumulado a lo largo del camino real, obligándole a tomar caminos más lentos y traicioneros por el bosque de los lobos. Sif troteaba silenciosamente junto a su caballo, su forma gris pálido casi invisible entre la maleza escarchada. La loba Wargo había percibido su estado de ánimo taciturno, inquieto y no le presionó con la energía ansiosa que solía mostrar en sus viajes. No había hablado desde que salió de Castillo Negro. Las palabras de Bernard se pudrieron en su mente como una herida sin atender. Fracasar en mantenerse erguido. Falla en sostener tu espada.
Parte de él odiaba lo fácil que su tío había cortado sus defensas, lo hábilmente que había expuesto la verdad que Artorias había intentado evitar. El muro no era una vía de escape. Fue un retraso. Y retrasar no era un lujo que pudiera permitirse ya no. Invernalia se alzaba ante él mientras el crepúsculo se posaba sobre la tierra, sus antiguas torres atravesando el cielo oscurecido como los huesos de una gran bestia. Las antorchas parpadeaban a lo largo de las almenas, su resplandor naranja imitando atenuadamente el fuego de dragón. Su caballo resopló al llegar a las puertas, moviendo la cabeza con alivio cansado. Los guardias lo reconocieron de inmediato, sus voces afiladas de emoción mientras ordenaban que levantaran las puertas. Príncipe Artorias. Bienvenido a casa, mi señor. El título le erizó la espalda. Príncipe. Una cortesía concedida solo por la sangre de su madre, una que pesaba incómodamente sobre sus hombros como Stark, heredero de Invernalia y futuro guardián del norte. Desmontó en silencio, entregando las riendas a un mozo de cuadra antes de dirigirse hacia la gran fortaleza. Sif le siguió de talón, sus patas silenciosas sobre la piedra cubierta de nieve. El castillo estaba lleno de movimiento. Sirvientes colándose por puertas, caballeros entrenando en el patio, el lejano estrépito de los cocineros preparando la cena. Invernalia siempre había sido un lugar de orden, de disciplina, pero ahora le resultaba extrañamente ajeno, como si lo viera por primera vez en años. Y entonces lo oyó. Una voz aguda, cálida, dolorosamente familiar. Sin duda eres la niña más terca con la que los dioses han decidido maldecirme. No, no me pongas esa cara, Alisane, te dije que vigilaras a tu bestia. Casi le muerde la mano al chico. Artorias se quedó paralizado. Al fondo del patio, bajo la sombra imponente de la primera fortaleza, estaba su madre. Viserra Targaryen estaba envuelta en pieles color crepúsculo, su cabello plateado dorado trenzado al intrincado estilo del norte, los extremos enhebrados con una cinta oscura. El tiempo había suavizado su famosa belleza, los ángulos marcados de su rostro suavizados por la edad, el violeta de sus ojos intensificado por los años de vientos del norte, pero seguía siendo imponente, seguía siendo regia de una manera que ni siquiera los inviernos más fríos podían atenuar. Y en ese momento, estaba en batalla contra la criatura más desafiante de Invernalia. Su hermana. Su hermana, Alisane, estaba delante de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus rizos oscuros desordenados por lo que claramente había sido un animado intento de escape. Una chica de 16 años, había heredado los pómulos afilados de su madre y la mandíbula terca de su padre y, a juzgar por la forma en que miraba fijamente a Viserra, también había heredado el infame testamento Stark. Visenya no quiso hacerlo. Protestó Alisane, señalando al enorme guargo blanco que descansaba a unos metros, con una expresión completamente impecable mientras mordía una pata de ciervo. Solo me defendía. Viserra arqueó una sola ceja imperiosa, un gesto que Artorias reconocía demasiado bien. Le arrancó la manga al chico, Alisane. Pues se lo estaba buscando. Por existir. Siendo pesado. Alisane resopló, pisando fuerte como una niña de la mitad de su edad, y Artorias no pudo evitarlo, resopló. El sonido llamó la atención de ambas mujeres. En un instante, el rostro de su hermana se iluminó. Arps. Alisane ya estaba sobre él antes de que pudiera prepararse, lanzándose a sus brazos con la fuerza de un ariete. Gruñó cuando ella chocó contra su pecho, su abrazo tan fuerte que le robó el aliento. No sabía que venías a casa. Exclamó, apartándose lo justo para darle un puñetazo en el hombro y luego volvió a aferrarse a él. Has estado fuera una eternidad. Artorias exhaló, apretando con fuerza sus hombros. No se había dado cuenta, hasta ese mismo momento, de cuánto la había echado de menos. Han pasado 4 meses, pequeña loba, murmuró en su cabello. 4 meses y 13 días, corrigió, dándole un golpe en el pecho antes de ceder y enterrar la cara en sus pieles. Idiota. Visenya, percibiendo el cambio de atención, abandonó su pata de ciervo para acercarse a ellos descalzos. La loba guargo gris pálido casi del tamaño de un pequeño caballo como Sif olfateó las botas de Artorias antes de apoyarse en su pierna, casi haciéndole perder el equilibrio. Pero en cuanto ve a su hermano de camada, se lanza hacia Sif con un gruñido alegre, su cola azotando de un lado a otro. Los dos guargos se rodean con energía emocionada, huyendo hacia el patio para reunirse con la exuberancia que solo hermanos separados demasiado tiempo podrían comprender. Viserra observa el reencuentro de sus hijos con una satisfacción silenciosa antes de que su mirada se pose en Artorias. Y yo que pensaba que mis cuervos no podían volar tan al norte, reflexiona, cruzando los brazos bajo la capa, pero la dureza de su tono no llega a sus ojos.
Ella da un paso adelante, levantando una mano para acariciar su mejilla, sus dedos fríos por el aire de la tarde, pero su toque suavizándose mientras estudia su rostro. Estás más delgado. Artoria se apoya brevemente en su palma lo justo para tranquilizarla antes de enderezarse. Lo dices siempre. Y sin embargo sigue siendo cierto. Ella le alisa la manga con la mano, frunciendo el ceño por el desgaste de las costuras. Dioses, ¿no han oído hablar de nuevas pieles en el muro? Pareces medio salvaje. Alisane se ríe por lo bajo, aún aferrada a su costado. Es medio salvaje. Le queda bien. Viserra suspira teatralmente, negando con la cabeza. Culpo a la sangre de tu padre. Ah, sí. Culpa al salvaje del norte y no al dragón que lo dio a luz. Artorias puso los ojos en blanco con sequedad. Viserra le dio un golpe en el brazo mucho más fuerte que Alisane, pero no hubo un escozor real. Solo cariño, suavizado por años de este baile. Naciste insolente, murmuró. Y no me querrías de otra manera. Su bufido de respuesta fue amortiguado mientras lo abrazaba más fuerte de lo habitual, quedándose solo un suspiro más de lo necesario. Cuando se apartó, sus ojos violetas brillaban con cosas no dichas. ¿Dónde está Cregan? Artorias miró a su alrededor buscando a su hermano. Probablemente arrasando a esa moza pelirroja de cuadra del último hogar, murmuró Alisane, poniendo los ojos en blanco. Viserra le lanzó una mirada de advertencia. Alisane. ¿Qué? Es verdad. Artorias se pellizcó el puente de la nariz. Dioses sean buenos. Se parece a nuestro padre, ¿verdad? Alisane sonrió con aire pícaro, y Viserra suspiró derrotada, negando con la cabeza. Mandé a un sirviente para que lo llamaran en cuanto llegaste, admitió Viserra, aunque la tensión alrededor de sus ojos delataba su impaciencia. Aunque, conociendo mi suerte, probablemente esté en el patio de entrenamiento o como Alisane lo dijo tan delicadamente ocupado en otra cosa. Ocupado, repitió Artorias con tono seco. Alisane volvió a reírse. Puedo ir a buscarle. Solo gritaré que has vuelto y le veré tropezar fuera de la zorra del pajar en la que se haya metido. ¡Ay! Eso le valió otro golpe de Viserra, aunque ahora sonreía a pesar de sí misma. Eres insoportable. Un rasgo familiar, replicó Alisane, frotándose el brazo. Artorias exhaló por la nariz, pero las comisuras de su boca se movieron ligeramente. Sus hermanos eran tan implacables como siempre. Y sin embargo, de pie allí viendo a su madre regañar a Alisane mientras Sif y Visenya se peleaban en la nieve, se dio cuenta de cuánto había echado de menos esto. El caos. El calor. El ruido de la familia. Era tan diferente de la monotonía silenciosa de Castillo Negro. La mirada de Viserra se demoró en él un instante de más, sus ojos agudos no se perdieron nada. Ven, dijo al fin, entrelazando su brazo con el de él, su toque más firme de lo necesario, como si temiera que él pudiera desaparecer en la nieve como un espectro si lo soltaba. Vuestro padre querrá veros a todos para que podamos hablar del futuro de los tres. Artoria se tensó un poco. Siempre es un tema encantador para discutir durante la cena, murmuró secamente, pero la dejó guiarle hacia la gran fortaleza, Alisane medio saltando junto a ellos, implacable como siempre. Rickon Stark estaba frente al hogar, sus anchos hombros proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra mientras afilaba su espada con precisión pausada. El rítmico roce del acero contra la piedra de afilar llenaba el solar, una cadencia familiar que había adormecido a muchos suplicantes nerviosos en el silencio. La puerta chirrió al abrirse sin llamar, sin vacilar, y no necesitó girarse para saber quién había entrado. Solo una persona en Invernalia irrumpió en su solar sin avisar. ¿Te costaría mucho llamar a la puerta por una vez, mujer? Rickon gruñó, su voz áspera pero no cruel mientras seguía afilando la hoja. Viserra ni siquiera se molestó en dignar una respuesta, se acercó a su marido para tomar su rostro con las manos y atraerlo hacia un beso largo y prolongado. Un zumbido de satisfacción retumbó en el pecho de Rickon, su mano libre posándose en su cintura mientras devolvía el beso con destreza. La espada y la piedra de afilar se olvidaron en un instante sobre el escritorio. Alisane emitió un sonido exagerado de arcadas detrás de ellos. Uf, ¿otra vez? Viserra la ignora, mordisqueando el trasero de Rickon mientras su agarre se aprieta brevemente, reacio a soltarla. Sois como si siguierais recién casados, gimió Alisane, dejándose caer en una silla con todo el dramatismo de una chica que ha soportado años las actuaciones descaradas de sus padres. Han pasado años. Es asqueroso. Rickon finalmente se apartó, aunque por poco. Su pulgar rozó perezosamente el hueso de la cadera de Viserra antes de dirigir la mirada, gris como una tormenta invernal, hacia su hija. Asqueroso, ¿verdad?
Su voz era profunda, cargada de diversión. Estás aquí por nosotros. ¿Sabes dónde fuiste concebido? Rickon. Dioses, no. Aquí mismo, en este mismo escritorio. No pongas esa cara de sorpresa, chica, ya no eres una niña. Alysanne se tapó los oídos con las manos con un grito. Os odio a los dos. Viserra puso los ojos en blanco pero volvió su atención a Rickon, apoyando la palma en su mejilla barbuda, los dedos callosos trazando la cresta de una cicatriz desvaída hace tiempo. Rickon enfundó su espada con un movimiento fluido, la empuñadura encajó en su sitio. Luego agarró la cintura de su esposa y la atrajo a su regazo, ignorando su protesta a medias cuando ella le dio un manotazo en el hombro, pero ella no se resistió, acomodándose contra él con toda la familiaridad de dos personas que han soportado la vida juntas durante décadas. Artorias, apoyado en el umbral, reprimió una sonrisa burlona. Sus padres eran implacables en su afecto, para horror de sus hijos. Alysanne gimió de nuevo, enterrando la cara en las manos. Me voy. No lo eres, gruñó Rickon. Espera a que vengan mis propios pretendientes. Alysanne levantó la barbilla, los ojos brillando con picardía. A ver si te gusta cuando me siento en sus piernas. La piedra de afilar cayó al suelo con un ruido. El agarre de Rickon sobre Viserra se hizo más fuerte, su expresión oscureciéndose como una tormenta que arrasa las montañas. Oh, pequeño lobo, pensó Artorias, has elegido la muerte. Viserra, siempre diplomática, cortó de raíz el desastre que se inminente. Alysanne Stark, dijo dulcemente, si no cierras la boca ahora mismo, te encerraré personalmente en las criptas con ratas y arañas durante 15 días. Alysanne hizo un puchero brevemente antes de dejarse caer de nuevo en la silla con un bufido. ¿Vas a hablar, chico? ¿O pensabas acechar en mi puerta toda la noche? Gruñó Rickon, dirigiendo su mirada gris acero hacia Artorias, que aún flotaba en el umbral. Artorias exhaló por la nariz resignado y se apartó del marco de la puerta, entrando por completo en el solar. Sus botas apenas hacían ruido contra la piedra, un hábito forjado tras años de moverse en silencio, ya fuera en los bosques más allá del muro o en los pasillos sombríos de Invernalia. Me alegro de verte también, viejo, dijo Artorias, con la voz tan seca como el aire sobre el muro. Rickon resopló, desenvainando su espada lo justo para destellar las oscuras ondas del acero valirio antes de volver a encestarla en su sitio. Cuidado, chico. Todavía puedo romperte los dientes. Viserra le dio un manotazo en el pecho, aunque no se apartó de su regazo. Basta. ¿Intentas asustarle para que vuelva a la guardia? Si unas palabras le asustan, no es hijo mío, murmuró Rickon, pero no había verdadero mordaz. Sus ojos grises e inflexibles recorrían a Artorias de pies a cabeza, notando la figura más delgada, las sombras tenues bajo sus ojos. Pareces un desastre. Artorias esbozó una sonrisa ladeada, aunque la sonrisa no llegó del todo a su mirada. Pasar temporadas entre cuervos hace eso. Por un instante, Rickon no respondió. Su pulgar golpeó una vez la cadera de Viserra, una señal silenciosa entre ellos antes de exhalar bruscamente por la nariz. Siéntate, ordenó, señalando con la barbilla una de las sillas de respaldo alto cerca del hogar. Artorias dudó. Conocía ese tono el que decía que la desobediencia no era una opción. Así que se sentó. Sif, que había estado merodeando junto a la puerta como una sombra, avanzó en silencio y se dejó caer a sus pies, apoyando su enorme cabeza en su bota con un golpe apenas audible. Por un momento, el único sonido fue el chasquido del fuego y el lejano aullido del viento más allá de los muros del castillo. Entonces, Cregan irrumpió. Arps. Has vuelto. La voz de su hermano pequeño retumbó por el solar, áspera de risa. Su capa estaba torcida, su cabello oscuro despeinado, y no podía negar la leve mancha de lo que sospechosamente parecía rubor en su cuello. Alysanne frunció la nariz. ¡Puaj! Cregan la ignoró, cruzando la sala en 3 largos pasos antes de levantar a Artorias de la silla y acurrucarlo con un abrazo aplastante. Pensé que te habías congelado ahí arriba, bromeó, pero Artorias podía sentir la tensión en su agarre, el apretón de un hermano que llevaba demasiado tiempo sin verlo. Se necesita más que el invierno para matar a un Stark, sonríe Artorias, dándole una palmada en la espalda. Oh, qué bien tenernos a los 3 juntos otra vez. Cregan también abraza a Alysanne, riendo mientras ella protesta pero no se aparta. Viserra los observa desde el regazo de su marido, con una sonrisa en los labios que se curvan hacia arriba hasta que Rickon le aprieta la cintura con intención. «Has recibido mi carta», afirmó Viserra, con la mirada fija en su hijo mayor. No era una pregunta. Artorias se separó de sus hermanos, exhalando con fuerza. «Sí». ¿Y? ¿Y qué?
Cruzó los brazos, los dedos tamborileando contra sus antebrazos. Lo enviaste a Castillo Negro, no a Invernalia. Como si supieras que yo estaría allí. Por supuesto que lo sabía. Viserra arqueó una ceja. ¿Ha habido alguna vez un momento en que no estuvieras en Castillo Negro? Alisane resopló. Prefiere la compañía de los cuervos a las damas cortesanas. Aunque, admito, yo también lo haría. Rickon le lanzó una mirada de advertencia, pero lo dejó pasar por ahora. Basta, gruñó. Tenemos cosas que discutir. Cregan, siempre pacificador, gimió. ¿No puede esperar hasta después de cenar? No he comido desde mediodía y, siéntate. Abajo. La voz de su padre no era fuerte, pero no admitía discusión. Cregan se sentó. El fuego crepitaba, proyectando largas sombras sobre el suelo. Viserra se enderezó un poco, aunque no se apartó del regazo de Rickon. Tu padre tiene algo que decir, murmuró, aunque la agudeza en sus ojos violetas le indicaba a Artorias que era un decreto conjunto. Rickon exhaló por la nariz, sus dedos callosos dibujando patrones distraídos en la cadera de Viserra mientras sopesaba sus palabras. Cuando por fin habló, su voz era baja, firme, el mismo tono que había usado para dictar juicios desde el alto asiento de Invernalia. Mi salud está empeorando, dijo Rickon con tono plano. Las palabras impactaron el sol como un martillo. Alisane se quedó paralizada a mitad de moverse, sus dedos agarrando los reposabrazos de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La sonrisa fácil de Cregan desapareció, reemplazada por una máscara de incredulidad atónita. Incluso Sif levantó la cabeza de la bota de Artorias, sus ojos plateados se agudizaron con preocupación instintiva. Artorias no se movió. Se le cortó la respiración solo por una fracción de segundo antes de obligarse a exhalar. Su padre era un pilar de piedra, una constante tan inflexible como el propio muro. La idea de que él vacilara era, hoy no, continuó Rickon, con voz ronca pero firme. No mañana. Pero los inviernos carcomen a un hombre, y pronto, uno de ellos morderá lo suficientemente profundo como para quedarse. Los dedos de Viserra se apretaron brevemente en su hombro antes de alisarlos sobre el forro de piel de su capa, posesivos, tranquilizadores. No te librarás de nosotros tan fácilmente, lobo, murmuró, aunque había algo tenso bajo el tono burlón. Pero Artorias no se dejó engañar. Su madre no era una mujer propensa a la suavidad a menos que algo estuviera profundamente mal. Rickon gruñó, indiferente al suave oleaje de tensión entre sus hijos. Los maestres dicen que me quedan unos años buenos. Suficiente tiempo. ¿Tiempo suficiente para qué? Exigió Cregan, su habitual jovialidad despojada para revelar al guerrero que había debajo, el que ya había luchado en escaramuzas más allá del muro, que había sacado sangre primera en una docena de combates en el patio de entrenamiento. Sus dedos se flexionaban contra sus muslos, inquietos por la necesidad de actuar, de arreglar algo que no podía arreglarse. Rickon ignoró la pregunta, fijando su mirada penetrante en Artorias. ¿Has visto la carta? Artorias apretó la mandíbula. Sí. Entonces sabes lo que significa. Sé lo que propone, corrigió con brusquedad. Un músculo se apoderó de la sien de Rickon, pero no cayó en la provocación. El rey busca un partido para su hija. Una que refuerce su reclamo. Ya es la heredera, replicó Artorias. Por ahora. Los dedos de Rickon tamborilearon una vez contra la cadera de Viserra, otra señal silenciosa. Hay susurros. Dudas. Cuervos en el sur que prefieren que un chico dócil se siente en el trono antes que una mujer adulta. Alisane emitió un sonido de incredulidad. Es una Targaryen. Tiene un dragón. Dragón o no, los hombres son unos tontos, interrumpió Viserra, su voz cargada del pragmatismo agudo de una mujer que ha pasado años navegando por las traicioneras aguas de la corte. Y los tontos con poder son peligrosos. Rickon asintió una vez. Esto no es solo por un matrimonio. Se trata de alianzas. Atarían al norte al trono de hierro de una manera que ningún tratado podría jamás. Artorias exhaló por la nariz, sus dedos flexionándose contra sus brazos. ¿Quieres que me case con Rhaenyra Targaryen? ¿Qué? Pero eso significa, Cregan casi se levantó. Sí, Cregan. Serías el siguiente en la línea para Invernalia si se casaran, afirmó Rickon sin preámbulos. Cregan alzó el ceño. Bueno, eso es, repentino. No estoy, padre, yo, te prepararé para ello, dijo Rickon con voz áspera. Pero no te equivoques. Esto está pasando. Cregan tambaleó, su habitual confianza flaqueando bajo el peso de la responsabilidad que de repente le había impuesto. Su mirada iba de su padre a Artorias, buscando el remate de un chiste que no estaba. Que los dioses sean buenos, murmuró, frotándose las sienes. Alisane gimió.
Oh, no empieces a desmayarte ahora. Siempre quisiste ser señor de Invernalia. Cregan le lanzó una mirada fulminante, pero tragó cualquier respuesta que tuviera en la lengua. Alysanne, tú también tendrás responsabilidades, intervino Viserra, con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Como última hija Stark, las alianzas a través de vuestro matrimonio serán igual de vitales. Alysanne resopló, cruzándose de brazos. ¿Así que me van a mandar a algún señor como una yegua de valor? No, gracias. Prefiero el negro. La Guardia de la Noche no acepta mujeres, gruñó Rickon. Entonces empezaré la mía propia, replicó ella. Rickon exhaló con fuerza, pellizcándose el puente de la nariz como si intentara ahuyentar un dolor de cabeza inminente. Dioses me libre de mujeres tercas. Viserra sonrió con suficiencia, pasando los dedos por su cabello distraídamente. Te casaste con una, lobo. Has hecho tu cama. La tensión en la sala se alivió, aunque solo fuera un poco. El rey ha respondido a nuestra petición para recibir a la princesa aquí en Invernalia, continuó Rickon, rompiendo el breve respiro. Ella misma dijo que quería conocer a Artorias en persona. El fuego rugía en la chimenea, pero por primera vez en años, Artorias sintió su calor como algo lejano, algo irrelevante, incapaz de atravesar el nudo frío que se formaba en su vientre. Ella pidió esto. Su voz era demasiado calmada, demasiado medida. Deliberadamente. Los dedos de Viserra se detuvieron en el cabello de Rickon. El gesto fue sutil, pero Artorias lo notó. Su madre nunca dudó. Sí, admitió, sosteniendo su mirada directamente. No con esas palabras, pero la implicación era clara. La princesa quiere ver al hombre con el que podría casarse antes de ofrecerle la mano. Alysanne resopló. Así que tiene sentido común. Lástima que no basta con rechazarlo de plano. Cregan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, su habitual irreverencia atenuada por el peso cambiante de la conversación. ¿Qué sabemos siquiera de ella? Basta, gruñó Rickon. Ella monta a Syrax, el dragón dorado. Es afilada y de mente aguda, y el rey la consiente como nunca lo hizo con sus tíos. La boca de Viserra se apretó. También es una mujer crecida en una corte de víboras. Eso templa a una persona. Vaciló de forma poco habitual antes de añadir. Ella no es indigna de ti. Algo amargo se retorció en el pecho de Artorias. Su madre nunca había sido de las falsas garantías. Si decía que Rhaenyra Targaryen no era indigna, lo decía en serio. Eso, más que nada, le inquietaba. Exhaló por la nariz, desplazando el peso hacia adelante hasta que sus antebrazos descansaron sobre las rodillas, los dedos entrelazados. Percibiendo el tumulto de su hijo, Rickon suspira. Déjanos la habitación. La despedida fue clara. Alysanne abrió la boca probablemente para protestar, pero Cregan le agarró la muñeca y la levantó con un murmullo. Vamos, lobita. Le lanzó una mirada venenosa, pero no se resistió mientras él la arrastraba hacia la puerta, aunque sí le lanzó una última mirada por encima del hombro. Esto es una tontería. Viserra arqueó una ceja plateada dorada. Y aún así, te vas a ir. Un gemido, una maldición murmurada, y luego la pesada puerta de roble se cerró de golpe tras ellos. Por un momento, el silencio se apoderó del solar, denso y pesado. El fuego crujía y estallaba, proyectando sombras irregulares sobre el suelo de piedra desgastado. Sif se movió, presionando su costado contra la pierna de Artorias. Su calor era sólido, reconfortante. Rickon exhaló, largo y lento, antes de apartar a Viserra de su regazo con cuidado deliberado y ponerse de pie. Sus botas resonaron contra la piedra mientras cruzaba hacia la chimenea, con la espalda rígida. Adelante. Cuéntame tus verdaderos pensamientos. Conozco la mirada de un chico inseguro intentando disfrazar sus miedos con lógica, dijo Rickon, con la voz áspera por años de vientos del norte y guerra. Artorias vigilaba la espalda de su padre, la forma en que la luz del fuego tallaba su silueta en algo aún más imponente, más mito que hombre. Los señores Stark habían estado ante este mismo hogar durante siglos, sopesando la condena y el deber entre sus dientes. Ahora era el turno de su padre. Y pronto, la suya propia. Sif gimió en voz baja, hocicoteando su mano. No se movió. No tengo miedos, mintió Artorias. Rickon no se giró, pero sus dedos se flexionaron contra la repisa, la piel callosa enganchándose en la piedra dentada. ¿Crees que no sé por qué has pasado la mitad de tu juventud en el muro? ¿Por qué prefieres congelarte con los infractores de juramentos antes que gobernar en los salones de tu abuelo? Su voz bajó más. Sabes tan bien como yo que no es que pienses que no eres apto. Tienes miedo de que, a pesar de todas las herramientas que has dado para gobernar, de alguna manera encuentres la manera de fracasar.
Las palabras golpearon como una masa en las costillas. La mandíbula de Artorias se apretó tanto que le dolieron los dientes. ¿Artorias? ¿Es cierto? Preguntó Viserra. Artorias no respondió de inmediato. El peso de las miradas de sus padres le oprimía los ojos violetas de su madre agudos por la percepción, la mirada gris de su padre tan inquebrantable como el propio muro. La luz del fuego pintaba el sol con tonos ámbar y sombra, sus rostros medio iluminados como si estuvieran tallados en piedra antigua. Sif gimió de nuevo, apoyando su enorme cabeza contra su rodilla, como recordándole que no estaba solo en esto. Exhaló. No quiero fracasar, admitió al fin, las palabras abriéndose paso con desganas, reacias y ásperas. No el norte. No tú. Rickon se giró entonces, lento y deliberado. El fuego a su espalda resaltaba su rostro, las líneas de edad y batalla más pronunciadas bajo la luz parpadeante. Pero sus ojos dioses, sus ojos no estaban apagados. ¿Crees que cualquier hombre que no teme al fracaso no está prestando atención? Dijo, con voz baja pero firme. Pero el miedo no es motivo para alejarse de lo que es tuyo. Es una razón para aferrarse más. Viserra se levantó de la silla, sus faldas de lana susurrando contra el suelo mientras cruzaba para situarse frente a él. Su cabello plateado dorado, ahora entrelazado con los primeros indicios del toque del invierno, brillaba tenuemente a la luz del fuego. Le sostuvo la cara entre las manos, sus pulgares trazando las líneas marcadas de sus pómulos, un gesto que no había usado desde que él era un niño que despertaba de terrores nocturnos. Eres nuestro, murmuró. Sangre y fuego de dragón puros. Mi chico listo. Su hijo implacable. Sus dedos se apretaron un poco, obligando a que su mirada permaneciera fija en la suya. Y la princesa Rhaenyra no es tu juez. Tampoco lo es el trono. La única persona que decide tu valor eres tú. Sus palabras eran fuego en sus venas, quemando más allá del hielo que había envuelto en sus dudas. Siempre había podido hacer eso su madre, hija de reyes, que se había forjado un lugar en esta tierra helada con nada más que su propia voluntad. Y su padre Rickon Stark, el inquebrantable señor de Invernalia, que nunca se había echado atrás ante el peso de su propio deber. Artorias tragó saliva con dificultad. ¿Y tu salud? ¿Es mal? Su voz sonaba ronca, traicionando un miedo mucho más profundo que cualquier partido político. Rickon exhaló por la nariz, lento y constante. Los maestres dicen que mi corazón se debilita. Despacio. Pero aún así se debilita. Flexionó los dedos, mirando sus propias manos curtidas como si pertenecieran a un desconocido. Años, no décadas. Tiempo suficiente para terminar esto. Tiempo suficiente para ver casarse a su hijo. Para preparar a Cregan para el señorío. Para despedirse. El pensamiento hundió las costillas de Artorias como si una hoja se deslizara entre ellos. Los dedos de Viserra temblaron solo brevemente contra sus mejillas antes de volver a apretarlos. Lo afrontaremos como lo hemos hecho con todo, dijo, con voz como acero valirio inflexible, sin sentimentalismos. Pero sus ojos, oscuros como amatista a la luz del fuego, la traicionaban. Rickon se acercó, apoyando una mano pesada en el hombro de su hijo. Sé que estas cargas que te he impuesto son pesadas, Artorias. Pero son tuyos para llevarlos, así como Invernalia pronto será tuya para gobernar, ya sea como guardián del norte o como consorte de la futura reina. Su agarre se apretó, anclador e innegable. Y no los llevarás solo. El fuego crepitaba, sus brasas estallando en el silencio que siguió. El peso de las palabras de la mortalidad, del legado flotaba denso en el aire. Artorias respiró despacio y con firmeza, absorbiendo la verdad como el agua fría que se filtra en la piedra. Sif se acercó más, su calor filtrándose a través de su túnica, recordándole la vida que aún latía en sus venas. La vida que se esperaba que manejara, no que desperdiciara en las sombras del muro. Vale. La palabra escapó suavemente, casi perdida bajo el siseo del hogar. Luego más claro, más firme. La conoceré. Los dedos de Viserra finalmente bajaron de su rostro, retirándose a los pliegues de sus faldas. Harás más que eso, corrigió, su tono volviendo a la cadencia aguda e inflexible que él conocía demasiado bien. La encantarás. Se le escapó un resoplido, sin querer. Madre. Sus ojos violetas brillaban, con un atisbo de sonrisa ladeada asomando en sus labios. No me llames madre, chico. Eres hijo de tu padre en la terquedad, pero me tienes la lengua cuando te molestas en usarla. Y espero que la uses. Rickon gruñó, aunque la comisura de su boca se curvó. Sí. Y si eso falla, siempre está el nombre Stark. A los sureños les encanta un norteño taciturno. Artorias exhaló, negando con la cabeza, pero el puño en sus pulmones se había aflojado.
Esperaba discusiones, súplicas, estrategias implacables. Pero esto, su tranquila certeza, su fe afilada, era peor. ¿Cómo iba a rechazarles si le miraban así? Como si ya lo hubiera conseguido. ¿Y si me odia? La pregunta escapó antes de que pudiera usarla, la vulnerabilidad cruda en su voz. Viserra hizo un gesto con la mano para desestimarla. Es una Targaryen. Estamos criados para ser contrarios. Los dedos de Rickon le apretaron el hombro una vez más antes de retirarse. ¿Y si lo tiene? Entonces es una tonta. Pero habrás cumplido con tu deber intentándolo. Eso es todo lo que puede hacer cualquier hombre. La sencillez de todo eso cortaba el nudo en su pecho. Deber. No grandes ambiciones ni temores a la insuficiencia. Solo el siguiente paso. La siguiente respiración. Artorias tragó saliva y luego asintió. Bien, dijo Viserra, apartándole un mechón de pelo de la frente con un gesto inusualmente tierno. Ahora vete. Tus hermanos probablemente están escuchando a escondidas, y si conozco a Alysanne, ya está tramando formas de sabotear todo este asunto. Rickon resopló. Eso lo ha sacado de ti. Y te ofendería tanto. Viserra respondió con ironía, antes de espantar a Artorias hacia la puerta. Sif se levantó a su lado, sus ojos plateados brillando con complicidad. Ella empujó la cabeza contra su cadera, como si le animara a avanzar. Artorias exhaló, se encogió de hombros y se giró hacia la puerta. Detrás de él, el fuego crepitaba igual que lo haría mañana y pasado mañana, sin importar que tormentas rugieran más allá de esos muros. Abrió la puerta y encontró a Alysanne y Cregan tirados torpemente contra la pared opuesta. ¡Ay!, gruñó Cregan mientras su hermana le daba un codazo para desequilibrarlo en su prisa por parecer casual. Alysanne levantó la barbilla, fingiendo inocencia. No estábamos, vamos, vosotros dos. Me muero de hambre, intervino Artorias, negando con la cabeza mientras pasaba junto a ellos hacia el gran comedor. Cregan se levantó de un salto, dándole una palmada en el hombro a Artorias. Ese es el espíritu. La comida lo soluciona todo. Alysanne, siempre desconfiada, entrecerró los ojos. Estás siendo extrañamente cooperativo. Artorias sonrió con suficiencia. ¿Prefieres que me ponga de morros? No, pero me gustaría una advertencia antes de que empieces a comportarte como una persona razonable. Es inquietante. Cregan se rió. Dale un respiro. Por fin ha aceptado su destino. Destino. La palabra permaneció en el aire, más pesada de lo que debería. Artorias lo apartó. Padre quiere que empieces a prepararte para el señorío, dijo sin rodeos, observando cuidadosamente la expresión de Cregan. La sonrisa de su hermano vaciló medio segundo, justo el tiempo suficiente para que Artorias la notara antes de encogerse de hombros, fingiendo indiferencia. Supongo que eso significa que no más desaparecer en los establos para mí. Alysanne soltó una carcajada. Oh, no te hagas tan privada. Encontrarás otros sitios para escabullirte. Cregan le lanzó una mirada fulminante, pero no lo negó. El gran salón estaba lleno de ruido cuando entraron sirvientes apresurados con bandejas de carne humeante y pan recién hecho, caballeros riendo sobre jarras de cerveza, el murmullo bajo de las conversaciones llenando el espacio abovedado de calidez. Invernalia prosperaba por las tardes, cuando el trabajo del día terminaba y los fuegos ardían a lo alto. Su mesa habitual ya estaba puesta, los platos brillando a la luz de las antorchas. Un sirviente se apresuró con una jarra de vino especiado, sirviendo generosas raciones en sus copas. Alysanne robó inmediatamente un panecillo con miel del plato de Cregan. Entonces, dijo con la boca llena, ¿cuándo conoceremos a esta princesa dragón? Artorias exhaló, alcanzando su propia bebida. Pronto, imagino. ¿Y? ¿Y qué? ¿Vas a intentar impresionarla o solo quedarte de cabeza hasta que se rinda? Cregan soltó una carcajada mientras Artorias le lanzaba una mirada poco divertida. Seré perfectamente civilizado, dijo con sequedad. Alysanne puso los ojos en blanco. Dioses nos ayuden a todos. Sif resopló desde debajo de la mesa, apoyando su enorme cabeza en la bota de Artorias como si estuviera de acuerdo. Cregan arrancó una pierna de cordero, mirando entre ellos antes de sonreír. ¿Sabes? He oído rumores sobre ella. Alysanne se inclinó con entusiasmo. ¿Qué tipo de rumores? Que es tan afilada de lengua como madre. Artorias dio un largo sorbo al vino, ocultando su sonrisa tras el borde de su copa. Oh, esto necesito verlo, se rió Alysanne. Dos Targaryen en Invernalia. Padre no sabrá qué le ha golpeado. Cregan negó con la cabeza. Me doy 3 días antes de que estén o bien en la garganta o tramando juntos derrocarle. Artorias resopló. No es una princesa mimada.
Pero madre sí, señaló Cregan. Y mira cómo ha quedado eso. Alisane sonrió con suficiencia dentro de su taza. Sedujo a padre con solo una mirada. Artorias puso los ojos en blanco pero no discutió. El matrimonio de sus padres se había convertido en una especie de leyenda en el norte, como el orgulloso y salvaje señor de Invernalia había sido domado, o, más exactamente, igualado, por la fogosa princesa sureña enviada como novia a Reasia. ¿Sería lo mismo? El pensamiento le provocó un extraño destello en el pecho. A medida que avanzaba la comida, la conversación cambiaba a Artorias contándoles historias de sus recientes escaramuzas más allá del muro, Alisane discutiendo con un pobre mozo de cuadra sobre los méritos de las diferentes razas de caballos, el zumbido del salón envolviéndolos como un ser vivo. Pero bajo todo eso, Artorias no podía quitarse de encima el peso que se posaba sobre sus hombros. Otra princesa venía a Invernalia. Otro dragón. Y su futuro, para bien o para mal, se decidiría bajo estas piedras ancestrales. Al notar su estado de ánimo, Sif gruñó en voz baja, su cola golpeando una vez su pierna. Él bajó la mano, los dedos enredándose en su espeso pelaje. Vale, pensó. Vamos a conocer la delicia del reino.